¿Qué tal, Telésforo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Vic? Todo en orden. Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué Pues te trae aquí ahora? leyendo la ley del impuesto a la renta, ¿tú crees? ¿Y eso? Con esto de del cierre anual de sueldos y salarios, la situación de muchos trabajadores que ya no tienen empleo, quieren saber si se les devuelve dinero, qué van a hacer. Y bueno, pues la verdad es que pues buscándole ahí un poquito a la ley a ver si hay algo. Sí, te entiendo perfectamente. Mira, estamos prácticamente a un tris del cierre fiscal. Y para Así colmo es. de males, tenemos la oportunidad de echarnos encima las declaraciones anuales de las personas morales y de las físicas. Seguramente por eso es que te llama la atención, que en mi punto de vista debiera ser tanto desde la óptica del impuesto sobre la renta, ley federal del trabajo y todos los asegúnes que ahora pudiera darse en materia de una serie de diferentes asegúnes que nos están aventando la soga al cuello, derivado de muchos factores que como tal, pues obviamente tenemos que empezar a manifestar y demás. Oye, pero en particular, pues porque de alguna suerte a mí me ha llamado la atención el hecho de que empiezan a hacerse una cantidad de preguntas a través de redes sociales, a través de foros, a través de los mismos pues síndicos del contribuyente. ¿Y sabes qué me ha llamado la atención? Que muchas de estas, las preguntas como tal, no tienen una respuesta a ciencia cierta. Son muchas veces que a criterio y otras que son a según y otras que de alguna suerte pues ha sido un poquito más la pauta de la costumbre o tal vez déjame pensar de así una mecánica que se ha hecho más ideática que propiamente con un soporte, un fundamento para tales efectos. Y ahora bien dices, si le agregamos los efectos del COVID, tenemos charla para rato. Así es. Bueno, pues yo ahorita estaba precisamente leyendo esto de cómo calcular el impuesto anual de los trabajadores. He hecho algunos casos prácticos ya de que, ¿qué crees? Que les da saldo a favor a muchos. Ah, claro. A ver, pero espérame, ¿te refieres desde una óptica de cálculo propiamente y que podría ser participando del hecho de un COVID que ahora nos azota y que inclusive han perdido el empleo muchos trabajadores? Así es. Pero fíjate que ya en el ejercicio, pues te vas dando cuenta de que cuando te digo la mayoría tiene saldo a favor, es porque también muchos se les disminuyó el salario. Ah, claro. Y Es que, imagínate. claro, derivados del COVID traemos varias afectaciones. Mira, de entrada, muchos de estos, los supuestos, se podrían dar en instancia como tal. No tengo ingresos como patrón y voy a tener que, lamentablemente, ver disminuidos los ingresos de mis trabajadores. Así O es. tengo la opción de correrte, porque están los dos supuestos para tales efectos. Así Otra es. que se me ocurre, oye, yo estoy en oportunidad por ser una actividad primaria y básica para efectos aún y con COVID, aún así tengo que seguir pagando un sueldo y en su caso la oportunidad de ayudarte en materia de un internet o en materia de otras afectaciones que pudiera ser derivado precisamente del home office. Totalmente de acuerdo. Así es. Se vinieron a hacer muchos cambios y todos esos cambios, pues de una de otra manera, inciden en el salario del trabajador. Sí. Entonces, también se está dando mucho de que, fíjate que en algunos casos, aparte de disminuirles sus salarios, hay gente que se le suspendió el salario. Que se dijeron, aguántame, mientras pasa esta situación. Y algunos, pues sí se les reincorporó a su trabajo. Algunos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ya cerré el negocio. Pues mira, dentro de lo que me quedó un poquito de mis ganancias o de mis recursos, toma este finiquito. Ok. Entonces, eso, pues la ley, digo la ley para todas las personas y nuestros amigos que nos están viendo, pues seguramente les va a interesar este tema porque a lo mejor algún familiar o ustedes en lo personal tuvieron una situación como esta de que les dijeron, oye, pues ya te vas a ir a tu casa con la mitad de tu salario o sabes que temporalmente vete a tu casa sin goce de salario o simplemente pasa por tu finiquito de liquidación porque ya no puedo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, eso a final de cuentas está provocando digo, desde mi punto de vista, cuando hago cálculos, que les dé a todo mundo saldo a favor. Claro, pero a ver, déjame ir por partes para entenderte. Yo recuerdo que en su momento, derivado de un marzo, abril, mayo, en donde tuvimos esos preceptos que de alguna instancia fue, oye, tengo la oportunidad de suspenderte el sueldo
otros en donde en realidad vete a tu casa y como eres un trabajador que requieres en esencia la maquinaria, el estar físicamente en las instalaciones, no puedes hacer home office. Y el patrón muy hábilmente siguió pagando. ¿Pagando qué? Yo recuerdo que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, en los términos del artículo 8, se define el precepto de trabajador y en los términos del 82, como tal, lo que es el ingreso que se percibe como una retribución por su trabajo. Y entonces yo la complico todavía más. A ver, de entrada, ¿qué sucede en última instancia si yo, primero, porque son varios supuestos que tengo que ir hablando como rompecabezas, si me permites, quisiera yo empezar a entenderte. Primero, ¿qué sucede si soy un patrón que en una instancia, así como bien lo mencionas, tuve oportunidad de disminuirte el sueldo? ¿Será permitido por la Ley Federal del Trabajo? Fíjate que legalmente no. Legalmente no. Correcto. Lo que sí es permisible, ¿verdad? O que se permite, es el acuerdo entre patrón y trabajador. Desafortunadamente aquí es todo unilateral. El patrón es el que trae el sartén por el mango. Bien. Pero también, digamos, porque a mí me preguntaron varios trabajadores, ¿qué puedo hacer si mi patrón me bajó el salario? Sí. Le digo, mira, aquí tienes que evaluar primero tu situación económica, porque si tu situación económica no te afecta, pues demándalo y pues espérate a que te resuelvan y mientras vete buscando otro trabajo. Pero buscar otro trabajo ¿en dónde? Sí. Si todas las demás empresas por decreto estuvieron suspendidas. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Las personas que nos están viendo, todos ellos saben de lo que estamos hablando, pero que a final de cuentas tenemos que ir orientándoles a ellos qué van a hacer o qué tienen que hacer, ¿no? Porque en esta parte de que podían demandar y no demandaron, porque muchos no han demandado, y se les violaron sus derechos humanos. Entonces, a final de cuentas, pues se tienen que aguantar. Muchos, en acuerdo con el patrón, pues dijeron, oye, pues échame la mano, yo te voy a echar la mano, pues de que no tengamos trabajo a que tengamos un poquito, yo como patrón y tú como trabajador, ambos tenemos un trabajo, ¿verdad? Sí. Una relación, pues vamos a intentarlo. Hay quien definitivamente ya no pudo, ¿no? Entonces, toda esa situación, todas las variables que se pueden dar, traen como consecuencia el tema del cual pues yo estoy estudiando, que es la devolución del saldo a favor del impuesto de la renta para los trabajadores, que digo, dentro de todo lo malo que se dio en este año 2020, esa es la buena noticia. Correcto. Oye, si eres trabajador y te retuvieron el impuesto sobre la renta en alguno de los meses, es uno de los requisitos para que sigas viendo este programa y para que digas, quiero quedarme porque tengo interés en que se me va a devolver el impuesto. Correcto. Si no te retuvieron impuesto sobre la renta porque eres de salario mínimo, por llamarle así, pues digo, sigue viendo este video. Es para que aprendamos qué pasa. Porque digo, a lo mejor tú eres de salario mínimo, pero pues hay personas familiares tuyos que van a estar en esta situación en la que estamos platicando. Sí. Y entonces, oye, ¿qué crees? Que vi un programa ahí en CADEFI con el contador Víctor Oliver, contador Telésforo Ávila, en donde dicen que se va a devolver impuesto sobre la renta. Correcto. Entonces ese impuesto sobre la renta, pues necesito cumplir ese requisito. Si te retuvieron impuesto sobre la renta en alguna de tus nóminas y caíste en una situación de desempleo, de incapacidad, un finiquito, una liquidación o reducción de salarios, entre otros 2 o 3 puntos que están por ahí, ¿qué crees? Que vas a tener ese saldo a favor. Correcto. Entonces, qué bueno que dentro de lo humano hay ese beneficio, que se te devuelva un impuesto sobre la renta. Correcto. ¿No? Pero, a ver, y antes de entrar en materia de lleno, lo que es en sí la mecánica de la devolución, advirtiendo propiamente que por así estricto apego a ley, el patrón está obligado a efectuar las retenciones correspondientes para lograr la deducción. Nos queda clarísimo a todos. Ahora, por aritmética, yo recuerdo que en su caso, cuando en un momento determinado es una tarifa progresiva que en su caso le da la oportunidad de, en materia de la acumulación de los ingresos a lo largo de todo el ejercicio fiscal, debiese de contener prácticamente el llegar a diferencias mínimas, tal vez de 5, 15, 20, 10 pesos, 100 pesos, pero no de cantidades estratosféricas en un ejercicio irregular. En este tema derivado del COVID,
nos vamos a enfrentar a lo que bien mencionas. Instancias de no me pagaron sueldos completos, no me pagaron de plano nada, o déjame platicarte. Hoy en la mañana una persona me comentaba vía telefónica, oye, yo estoy exactamente al revés. Efectivamente, me suspendieron como tal el sueldo y de pronto mi patrón dijo, recapacitando, la empresa sí da el soporte y les voy a pagar de manera retroactiva los meses de abril, mayo, junio y julio que no les pagué. Y en ese momento se hizo un pico, porque precisamente aplicando una tarifa mensual, pues evidentemente se extrapola el impuesto justo en ese mes que si se hubiese repartido de manera lineal a lo largo de todo el ejercicio, por supuesto que va a generar un saldo a favor. Bueno, ya les estás dando una muy buena respuesta y una buena opción a las personas que se les da ese supuesto, ¿verdad? Que cuando lleguen a pagar una cantidad de manera retroactiva, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta te permite que se haga una mecánica de cálculo para que sea más justo la retención del impuesto. Entonces, sí es importante, como en el caso incluso de los comisionistas también, que de momento les dan las comisiones en un solo mes, o aquellas personas que reciben un bono correspondiente a varios meses, ahí la recomendación es que apliquen el reglamento para que no se les retenga mucho impuesto, porque como bien dices, no es lo mismo acumular, no sé, 20,000 pesos en un mes que acumular 100,000. En proporción el impuesto se dispara. Correcto. Entonces, sí hay que tomar en cuenta, hay muchas cosas aquí interesantes. Sí, cómo no. Pero fíjate que yo en algunas pláticas que llegué a dar y algunos cursos en línea, porque pues, tú sabes que hoy en día, a ver, vamos a ver si estamos a distancia. Sí, estamos a distancia, ¿no? Sana distancia. A sana distancia, aparte de que nos checaron todos los protocolos, temperatura y todo. Sí. ¿No? Pero bueno, fíjate que yo les ponía un ejemplo gráfico que a lo mejor todas las personas que nos están viendo amablemente lo van a entender. Si yo venía con un salario de 10,000 pesos en enero, 10,000 pesos en febrero, 10,000 pesos en marzo y hasta abril 10,000 pesos. Pero luego en mayo me redujeron mi salario a 5,000. ¿Sí? Entonces imagínense que viene una retención sobre 10,000 pesos de 1,060 pesos, por decirlo así, de 10,000 pesos, no, 960 pesos. De 10,000 pesos, 960. Más o menos. Y luego 960. Pero resulta que cuando ganas 5,000 pesos, te retiene nada más 26 pesos, ¿no? Entonces, cuando tenemos un ingreso de 40,000 pesos de enero a abril, más todos los demás meses que sean 60,000 pesos, entonces a todo ese ingreso le vas a aplicar una tarifa anual. Y esa tarifa anual en automático te va a generar un impuesto sobre la renta a favor. Correcto. Sí, por la lógica de que es una tarifa, vamos, lo dice, de 12 meses a un ingreso que se manejó en un principio alto y después bajo. Que aunque la retención haya sido menor, pero estás aplicando una tarifa a todo un año. Te entiendo. O sea, si en los primeros meses yo estaba tributando prácticamente en el orden del 10%, pero de pronto para el cierre del ejercicio logro brincar a una tasa efectiva superior, ¿qué sucede con aquellos ingresos que en su caso, habiendo causado un gravamen a una tasa inferior, se va a precisamente promediar ese salario, si me permite la expresión, a manera de que aplicando ya una tarifa anual, seguramente va a dar un saldo. Ahí está la clave, en eso que estás diciendo, a promediar. Correcto. Sí, y nadie esperaba esto de promediar. E incluso tú sabes perfectamente que ahorita con el tema de los aguinaldos, pues por ahí ya alguien anda diciendo que no se debe pagar aguinaldo. Digo, espérame, la ley federal del trabajo no ha cambiado, ¿eh? Claro. No ha cambiado. No, pero pues hay que estudiarla bien porque... No, espérame. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece la obligación a todos los patrones que deben pagar una gratificación no menor de 15 días antes del 20 de diciembre, o sea, del 19 en adelante, ¿no? Perfecto. Pero bueno, regresando a este tema de que va a haber un saldo a favor para los trabajadores cuando se les haya retenido, dijimos. Sí, me queda claro. También es bien importante que no se los haya devuelto el patrón, porque hay patrones que a lo mejor les van a hacer el cálculo. Digo, esto no aplica para las personas que les van a devolver en el mes de diciembre un impuesto sobre la renta, porque también déjame decirte que todos los patrones que pagaron salarios durante todo el año y retuvieron un impuesto, también a ellos se les establece esa obligación de devolverle, hacer el cálculo del impuesto anual y devolver el impuesto retenido en exceso.
Correcto. Y ahí sí, como bien dices, a veces salen los 5 pesos, los 20 pesos, 50 pesos. Es lo que, ordinario. que digo, hay quien dice que no es mucho, pero pues hay quien dice, oye, para mí es importante esos 50 pesos porque me alcanza para un transporte. Correcto. ¿No? Entonces, sí hay que dejar en claro de que la devolución del impuesto sobre la renta a todo mundo todo mundo está invitado. Sí. ¿Sí? Aquí en este tema, todo mundo está invitado a que hagan este ejercicio de que presenten o que proyecten el cálculo de su declaración anual del impuesto sobre la renta, que se tiene que presentar en el mes de abril del 2021. O sea, también vamos a ir poco a poquito dando esos tips, ¿verdad? Sí. Esos comentarios para que no haya duda y nos digan, oye, ya entendí que hay un saldo a favor, pero ¿qué hago? Ah, espérame, para calcular ese saldo a favor y para tener derecho a ese saldo a favor, pues hay que hacer un cálculo, ¿no? Correcto. Número 1. Número 2, hay que dar un cumplimiento a una declaración. Claro. Y también vamos a hablar de esa parte porque pues, la declaración no nos va a implicar más que meternos a la página de internet y presentarla. Correcto. Ahí nos va a dar un saldo a favor y en automático hay que dar datos, ¿verdad? Entiendo. Y todos esos vamos poco a poquito. Tenemos el tiempo. Sí, Digo, es una sí, charla sí. y, Sí, y pues perfecto. vamos a decirles en este año, en este mes, pues a decirles todo lo que deben saber los trabajadores, los patrones incluso, porque también algunos patrones están como asalariados, ¿no? Claro, claro. Entonces, que sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Totalmente de acuerdo. Mira, Sí. prácticamente son las 5 de la tarde, pues con 20 minutos. Entonces, creo que podríamos empezar a hacer una especie como de mapa mental, si me permites. Ah, caramba, creo que es una hora de un cafecito, ¿no? ¿Se te antoja? Porque pues si ya me por lo la hora... invitas, si me lo ya. invitas, adelante, Sí, claro, porque, adelante. Ya mi té está no nos más que pusieron frío. nada. Sí, caray. En Es que- en este despacho no me No, ofrecen, lo que pero, pasa es que pero fue mira, la innovación, se me ocurre así qué- hacer entrada olímpica, pues evidentemente. qué atención, ¿eh? Muchísimas gracias. El equipo Muchísimas gracias. de producción, siempre tan amable, muchísimas gracias, jóvenes. Muchas Gracias por gracias. su participación. Y pues aquí seguimos ahora en esta charla. A ver, muy importante, déjame hacer una especie de mapa mental para irnos organizando. De entrada, efectivamente ya tenemos en la advertencia el hecho de que por cálculos se va a generar un saldo a favor prácticamente en la gran mayoría de los contribuyentes, personas físicas. Sin embargo, debemos de prestar atención a lo que son las obligaciones vertidas en cuerpo de ley, la ley del impuesto sobre la renta. Déjame hacerlo como preámbulo, en el sentido de que estamos advirtiendo en los términos del título cuarto de las personas físicas el capítulo primero de sueldos y salarios. En particular, arrancando ya dentro de lo que es el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del cual derivan 4 ingresos que son los cuales se deben de acumular. En primera instancia, lo que deriva de salarios como tal, sueldos, salarios para tales efectos, lo que deriva de una prestación de esta relación laboral, lo concerniente a la PTU y lo que es en sí lo propiamente dicho como una liquidación finiquito, que más bien debiera ser lo propio, advirtiendo lo que son las retribuciones y los ingresos que genera esa persona física en calidad de trabajador para dar por concluida la relación de trabajo. Haciendo entonces esa advertencia, nosotros tenemos que tomar en consideración el hecho de que cualquier persona física pudiera haber obtenido cualquiera de ellos, bajo una premisa bien importante. En el segundo de los aspectos, dejando superado el tema de los sueldos como tal, que es contractualmente como fue pactado desde un punto de vista jurídico, la cantidad que se le va a retribuir en calidad de salario a ese mi trabajador, tomo en consideración lo que es en sí las prestaciones. Estas prestaciones yo prácticamente las podría dividir en dos. Las que son consideradas como prestaciones de ley, que muchas veces inclusive en la doctrina muchos abogados lo incorporan dentro de la primera fracción. Forma parte del salario porque está obligado el patrón a pagarle así a sus trabajadores. Y en cambio hay otra serie de prestaciones denominadas prestaciones de previsión social, que en realidad la Ley Federal del Trabajo no le obliga al patrón a pagarle a sus trabajadores. Son simplemente aquellas prestaciones por cariño, porque quiere el patrón a sus trabajadores, voluntarios, los mima, los apapacha y bien dices, de manera voluntaria y no impuesta por una Ley Federal del Trabajo, se le otorgan. Y entonces entramos en materia de que los renglones 2, 3 y 4 obtienen ingresos, percepciones exentas para el trabajador. Y que en última instancia también debemos de recordar y ubicándonos perfectamente. Esa persona física de entrada tiene bajo un mapa mental que, insisto, es muy importante para que todos los que nos acompañen vayamos fijando y tomando nota. Una persona física cuando está en lo que es propiamente el título cuarto de las personas físicas deriva en ingresos acumulables
Y bueno, es más, mucho más arriba lo que es así como cuadro sinóptico, los ingresos para tales efectos y propiamente que se derivan en grabados y exentos. Y Bueno. aparte el mundo de los que no son ingresos, sea por disposición de ley o porque simplemente me corrieron y no tengo ingresos. Bueno, permítame tantito hacer alguna sugerencia, comentario a esto. Adelante, claro. Fíjate que, digamos, muchos de nuestros amigos que nos están viendo, Ajá. pues también son trabajadores, ¿no? Y a veces hablarles de tecnicismos y todo eso, que a veces que lo marca la ley, ¿verdad? Sí, y nosotros sí. para eso estamos, para interpretarles la ley. Correcto. Y tienes toda la razón. Cuando la ley del impuesto sobre la renta dice voy a gravar el impuesto de lo que perciban los trabajadores, efectivamente, la ley federal del trabajo pues establece qué prestaciones se le deben dar a los trabajadores, ¿no? Ok. Entonces, pues de entrada el trabajador por cada día que labora tiene ganado ya su salario. Ya ¿no? lo devengó, dicen Ya lo los abogados. devengó, Bien. ya lo generó y ya nomás está pendiente de la paga cada semana, cada quincena, ¿verdad? Sí. Pero también cada día está devengando derechos. O sea, por cada día que está trabajando, devenga derechos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Va devengando antigüedad, Ok. va devengando el aguinaldo, va devengando una prima vacacional. Sí. Y así sucesivamente va devengando remuneraciones que él sabe que las va a cobrar. Entonces, muchos de ellos ya saben lo que cobran por semana o por quincena, ¿no? Que saben que eso viene en la ley, ¿no? Que les corresponde por ley. Aquel que trabaja fuera de su jornada ordinaria, que se excede de su jornada ordinaria, con los requisitos que marca la ley, ¿no? De que debe haber una solicitud. Porque fíjate que esto de las horas extras, pues también mucha gente piensa que las horas extras es así como que algo obligatorio o que te tienes que quedar. No, las horas extras es una necesidad, ¿verdad? Que deriva de la naturaleza del trabajo. Sí. O sea, si dada la producción, dadas las necesidades de la empresa, te dicen a ti como trabajador, oye, Víctor, fíjate que pues nos acaba de llegar un pedido importante, necesitamos que nos eches la mano, quédate un poquito más de tu tiempo para que saquemos esa producción. Ok. Tú tienes el derecho de decir si me quedo o no me quedo. De acuerdo, y que además bien dices, debiera ser de manera extraordinaria, por eso es que se llama tiempo extraordinario. Así es. Pero no de manera que esa manera extraordinaria se convierta en algo ordinario. Así es, Que algo lo que obligatorio. quiero así entenderte, ¿no? Sí. Que ya te dicen, no, pues es que siempre me tengo que quedar. No necesariamente, conforme a la ley del trabajo, no. Entonces, regresamos a esa parte que el trabajador va a tener durante todo el año ingresos por salarios, ingresos obligatorios, ¿eh? Sí, correcto. O sea, o los que devenga. Sí, sí. Sí, el salario, el aguinaldo, la prima vacacional, sí, mínimo esas prestaciones las devenga en todo el año. Correcto. O sea, por el hecho de trabajar un día, ¿no? Ok, ok. Pero adicionalmente eso puede tener otros ingresos, como bien lo decías, prestaciones. Bien. Oye, la empresa está en posibilidad de darles una ayuda para transporte. Ok. Está en posibilidad de darles la alimentación o lentes, anteojos, todo eso. Prestaciones que a final de cuentas pues le benefician al trabajador. Correcto. Pero vamos a imaginarnos que ya el trabajador ya laboró todo ese año y ya tuvo todos sus ingresos. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el patrón? O sea, ya tiene todos los ingresos determinados de cada uno de sus trabajadores. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene la ley, el artículo, si no mal recuerdo, el artículo 99 de la ley del impuesto a la renta. Obligaciones ¿sí? de En su el fracción segunda, patrón, correcto. Bien. te dice, deberá hacerle un cálculo del impuesto anual por todos los ingresos que tuvo. Bien. Y si derivado de ese cálculo del impuesto anual hay un saldo a favor, el patrón tiene que entregárselo. Entonces, en ese sentido, pues ya al trabajador ya no le conviene presentar una declaración anual. ¿Por qué? Porque simplemente ya se lo devolvió el patrón. Correcto. Pero, perdón, entonces lo conecto con una obligación en los términos del artículo 98 por parte del trabajador de advertir por escrito al patrón si es que va a hacer él por su cuenta el cálculo anual o si no lo presenta, se lo obliga en los términos del 99 a ese patrón. Entonces es bien importante lo que mencionas, porque para efectos de generar un saldo a favor, podría ser, número uno, que hiciera el cálculo entonces el patrón y que para tales efectos ya perdí el derecho a mis deducciones personales. Y en cambio, si yo presento el escrito a más tardar el 31 de diciembre, estoy en plena oportunidad de que como tal no efectúe ese mi ajuste anual que como tradicionalmente le conocemos en el argot contable fiscal, nosotros Así los es. contadores,
por parte del patrón y así entonces yo en calidad de trabajador me obligo a presentar por mí mismo mi declaración anual, teniendo derecho en su caso a las deducciones personales. Exacto, que es otro de los beneficios Claro. que tenemos que platicar, porque recapitulando entonces estamos Sí. diciendo, aquí el tema es, los trabajadores tienen un beneficio que es la devolución de un impuesto a la renta. Número uno, ya sea que sea por parte del patrón, Ok. ¿sí? Y si se los devuelve el patrón, hasta ahí queda. Oye, ¿Sale? pero espérame, yo me acuerdo porque fíjate que pinto canas. ¿Y te acuerdas de en su momento, me hiciste recordar el crédito al salario? Que Sí, te sí, acuerdas sí. que inclusive existía un pilón anual. Era sensacional cuando habría en su caso un cálculo del crédito al salario anual que a todas luces, si no hubiese sido suficiente al 31 de diciembre, todavía el patrón le tuviese que dar un piloncito que le llamamos el extrita para llegar a cubrir la cuota de ese crédito al salario anualizado. Lo cual, eso ya no existe. Con este subsidio para el empleo que actualmente está en vigor, pues evidentemente ya, ¿cuál pilón ni qué nada? Hacemos un corte y se acabó. Pero entonces quiero entender, si de alguna suerte el patrón me ha retenido de más, entonces así yo genero como tal un saldo a favor, pero yo no estoy presentando la declaración físicamente como persona física y el patrón internamente hará su cálculo de las nóminas en donde con el cúmulo de todos los trabajadores, algunos generarán saldos a cargo, otros saldo a favor y se hace una especie de compensación interna, no con un aviso de compensación, nada, internamente sabemos identificar que Hugo, Paco y Luis generan un saldo a cargo y Chuchito y Pedrito generan un saldo a favor, se netean, se compensan esas cantidades y obviamente yo en calidad de patrón entero el neto entre estos números y que obviamente si estos dos generan un saldo a favor, pues los voy beneficiando. ¿Cuándo? ¿Será más tardar en febrero o será todavía? Porque fíjate que así muchos me han observado. No, yo no me espero hasta febrero del próximo año. Yo hago un corte conjuntamente con lo que es el aguinaldo, aprovecho para que en su caso, si he retenido un poquito de menos, ajusto y ya no me reclaman tanto los trabajadores. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que en mi experiencia ya en muchos años, que estoy en la parte numérica, vamos a llamarle así, que muchos contadores, muchas empresas nos solicitan el servicio ahí para la asesoría para poder hacer este cierre. Ok, ¿no? ok. Fíjate que lo más bonito es que, lo más interesante es que siempre en la mayoría de los trabajadores que se hicieron, cuando se hicieron los cálculos, que incluso el ajuste anual no se hace anual, Ok. se hace mensual. Lo vas haciendo tú. Mensual. El otro día me lo platicabas, si es cierto. Dices, no, yo acostumbro ir haciendo un ajuste mes con mes para evitar precisamente el brinco al final del ejercicio. Toda la vida lo ha dicho la ley. Oye, pero A los ingresos del mes, hazles el cálculo de la tarifa y de la tabla. En automático, ¿eh? O sea, ve implícitamente que todos los ingresos que tiene un trabajador en un mes, se les hace un ajuste. Porque la ley así dice, a los ingresos obtenidos en el mes, aplícales la tarifa y la tabla. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que tú llevas haciendo cortes por mes, pero en términos del 99, Sí. por eso de las incapacidades, del ausentismo, de los permisos sin goce de salario, se tiene que hacer el ajuste de tomos para esas personas y ahí es donde vota un saldo a favor. Correcto. ¿Sí? Pero entonces, tú lo que propones y que me mencionabas desde un principio, a ver, yo lo que pretendo es llevar a cabo un análisis tan profundo que permita, aparte de generar saldos a favor propios por parte del cálculo anual del patrón, ¿por qué no invitar a que cada persona física realice su cálculo anual, así obtenga como beneficio las deducciones personales, incrementando para tales efectos, o más bien, primero, disminuyendo la cantidad de los ingresos netos acumulables y en su caso generar saldos a favor? Así es. Entiendo. Es que tenemos Sí. muchas opciones para poder generar ese saldo a favor. Ok. Aquí en especial, el tema es hablar de esta situación de COVID que desafortunadamente trajo esas variables y que yo le estoy viendo dentro de la parte práctica, ¿verdad? No, Sí. no es de que yo esté descubriendo algo en la ley del impuesto a la renta como una estrategia, no. Claro, No, claro. que me estoy llevando la sorpresa
de que muchos trabajadores ahorita en el cálculo del impuesto anual como patrón que estuvimos haciendo, en términos del artículo 99 y 97 de la ley del impuesto a la renta, digo, para todos los amigos que nos ven, contadores, abogados, profesionistas y trabajadores, dos artículos, el 99 que establece la obligación de yo, patrón, hacer un cálculo del impuesto anual y el 97 que me dice cómo hacerlo. La mecánica, ok. Entonces, aplicando esos dos artículos en varios supuestos, hay un saldo a favor. Es el patrón lo entrega y hasta ahí queda. Pero el trabajador aparte tiene el derecho que si por ahí tiene deducciones personales, puede también generar un saldo a favor adicional a eso que ya le habían devuelto. Correcto. ¿No? A ver, y de entrada entonces, déjame ubicarme. Yo recuerdo que en los términos del 98 de renta, advirtiendo acerca de lo que es el contribuyente como persona física asalariada, en algunos casos, dentro de sus fracciones, le obliga en particular a ver cuándo, así como tal, debe presentar su cálculo anual. Correcto. Y en otros, porque simplemente pues, le da la pauta y oportunidad de presentar su propia declaración anual. Es decir, si yo ubico, por ejemplo, en el sentido de aquellos trabajadores con ingresos superiores a 400,000 pesos, por ley está obligado a presentar su cálculo anual, su declaración anual para tales efectos, resulte lo que resulte. Que siendo realistas, mira, aquí en México, digo, también hemos tenido la oportunidad de que ¿cuántas personas te gusta que rebasen los 400,000 pesos? Bueno, ya ni digas, ya viste el análisis que están sacando con la noticia esta de que no llegan ni al 1% con cantidades superiores a 35,000 pesos. Es algo atroz las cantidades que está dando el INEGI. Yo a nivel nacional, fíjate que tuve la oportunidad de hacer algunos estudios hace 5 años. Okay. Y la realidad era el salario promedio en México de 6,000 pesos. No me digas, qué mensual. Tristeza. Mensual. Del salario, estoy hablando del salario promedio, ¿eh? Sí, correcto. Vamos por el salario fuese al día de hoy, 6,000 pesos. 8,000 pesos. Sí, Estás hablando de 100,000 pesos al año. Así es. Aquí, no, yo vi las nóminas reales, donde los trabajadores ganaban de 60,000 a 80,000 pesos, los que bien ganaban, ¿sí? Wow. Y la verdad, y es un número, Bien. que luego me lo han criticado, me dicen, no, pero es que es un número. Sí, será un número, pero es algo que yo vi. Te entiendo. Que cuando veía los salarios de 4,300, 5,000 pesos mensuales, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo le haces para sobrevivir con esa cantidad? Sí, ¿no? Claro. Pero a final de cuentas, todo esto que tuve que revisar, estudiar, pues la verdad que también daba como realidad que no hubiera mucha devolución del impuesto de la renta. Entiendo. ¿Sí? Es decir, de entrada ese tipo de trabajadores no está obligado por ley a hacer su presentación de declaración anual. Solamente que por voluntad propia presente un escrito. Así es. U otra más que establece el artículo 98, que es, todo yo lo estoy enfocando, ¿qué fue lo que me vino a traer el COVID? ¿no? O sea, dentro de ello me trajo un beneficio. Ejemplo, si yo venía ganando 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Y me retenían 900 pesos mensuales de ISR, y en mayo me dicen, ¿sabes qué? Telésforo, pues ya se acabó la empresa. Ya no hay ventas, nos está pegando mucho la pandemia, ya no hay ventas. Y me dan las gracias en junio y yo de ahí a la fecha no he tenido ingresos. Ok. ¿Estarás de acuerdo que la ley del impuesto a la renta me dice en su artículo 98, si dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, tendrás que presentar tu declaración? Te obligas. Ojo, amigos que nos están viendo en vivo y a todo color, les invito a que hagan su cálculo de su declaración anual. Hay muchas aplicaciones en el internet, pueden tutoriales inclusive. Sí, contactar con un contador, llamarnos a nosotros y con mucho gusto. Nosotros tenemos aquí en nuestro portal también una herramienta para calcular el impuesto anual de manera gratuita y en automático. Ustedes ponen el monto del ingreso, 60,000, 80,000 pesos en el año, la retención que hubo y en automático les va a decir qué saldo a favor tuvieron, ¿no? Valioso. Entonces, vale la pena porque mira, de esa manera ya se pueden ir adelantando a saber cuánto va a ser su saldo a favor. Correcto. Pero segurísimo en esto que le estoy diciendo, si yo tuve un ingreso de enero a junio de 10,000 pesos con una retención y me dieron las gracias y no he podido conseguir trabajo, en automático tengo un saldo a favor. Correcto. A ver, pero entonces, si yo soy un trabajador que en adición obtengo ingresos por otro patrón, también caigo en la obligación de presentar a forcioris
mi propia declaración anual. Así En es. caso de tener ingresos de otro capítulo, también se me obliga, salvo el caso de los intereses que pudiera ser manifestado en calidad de un ingreso, un impuesto definitivo, si no excede 100,000, ese se queda aparte. Pero todos los demás como tal se quedan habilitados. Oye, es que como me quedé sin empleo, tuve ingresos me convertí en Uber y ahora tuve ingresos a través en su momento del RIF y ahora de plataformas a partir del 1 de junio, ya con la modernidad y la reforma a partir y vigente de este año, pues evidentemente ya entonces se obliga esa persona física a presentar su propia declaración anual, lo cual lo hace entonces todavía más valioso. Así es correcto. Muchas personas o algunas personas ya saben que están obligadas a presentar declaración anual, como bien lo dices, porque tienen diferentes ingresos, ¿verdad? Pueden tener un salario y aparte tuvieron intereses bancarios, que no siempre se presenta declaración, pero también como persona física, y tenemos videos por ahí donde luego se les explica de en qué casos pueden tener o están obligados a presentar esa declaración anual. Correcto. Pero en lo particular, y yo creo que muchas personas sí les interesa esta parte que estamos hablando, charlando aquí entre amigos, de todo lo que nos vino a traer como consecuencia el COVID, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ese desempleo y ahora me quedo sin chamba. El desempleo o la disminución de salarios, claro, o la disminución de salarios, o las incapacidades que se fueron produciendo durante el Inter, porque algunas personas desafortunadamente también estuvieron enfermas, ¿verdad? Sí. Y ahí pues les extiende el certificado de suspensión de labor el Instituto Mexicano del Seguro Social, el certificado de incapacidad temporal, ¿no? Un certificado de incapacidad temporal te provoca, cuando hay retención, te provoca saldo a favor en tu declaración anual. Por eso es que cito a estos, y luego por ahí seguramente que nos pregunten, nos digan, oye, ¿en qué casos se devuelve o va a haber saldo a favor? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Cuando te disminuyeron tus salarios, que eso fue, vamos, de lo más genérico, ¿no? Cuando te dieron de baja en la empresa, cuando tuviste una incapacidad. Y aunado a eso ya vienen otros factores en donde si pediste permiso sin goce de salario o si realmente no te pagaron durante algún tiempo y nunca subsistió la relación laboral, pero nunca te dieron las gracias. Entonces ahorita que ya se reincorporaron poco a poquito, bueno, ese dejar de percibir ingresos también en algunos meses te va a provocar saldo a favor. Pero claro, todo esto siempre y cuando que en las nóminas haya habido una retención de impuesto a la renta. Entonces, y ahí es cuando pues hay que pensar, número uno, en decir, oye, ya me están diciendo que va a haber saldo a favor y que tengo que solicitar la devolución. ¿Qué se necesita para ello? ¿No? Antes, pausa. Sí. Debo entender que es una atenta invitación a través de esta charla a haz cálculos porque probablemente, si no es que seguramente, podrías llegar a generar un saldo a favor o ya lo generaste. Peor o mejor aún, para efectos de esa persona física, si tienes deducciones personales, cumpliendo los requisitos que haber pagado, ya sabes, con cheque nominativo y la tarjeta bancaria y demás. Pero de todas maneras, no olvidar el hecho de que no es muchas veces la invitación, sino simplemente por el supuesto de ubicarnos en la obligación de presentar la declaración anual a todas luces, derivado, así como lo hemos mencionado, porque tuve dos empleos, dos patrones, en su caso, quiero decir, y al mismo momento, porque se advierte claramente en términos de ley, oye, ¿qué pasa si yo venía trabajando en una empresa? Derivado del COVID, me corrieron, la empresa tronó, el restaurancito ya no funcionó, cerró, lo que fuera, y conseguí chamba en otro restaurante. Ahora comencé a trabajar. Mucho cuidado porque entonces de entrada debo de cumplir con las obligaciones en el sentido de pedirle, exigirle a mi ex patrón que me dé la constancia, léase los CFDIs que surten ahora efectos en calidad de constancia de los ingresos y las retenciones efectuadas para que en su caso yo mismo en calidad de trabajador, ex trabajador, nuevo trabajador, se le proporcione al nuevo patrón y así entonces le dé continuidad. Y que no se duplique. Por ejemplo, si yo fuese el contador de la segunda empresa, de ese segundo restaurancito, diría, oye, dame tu constancia para saber si ya te aplicaron los ingresos exentos, las cantidades exentas de 30 días, de 15 días, que advertidas en los términos del 93, dependiendo de cada uno de los renglones, como tal, ya fueron aplicadas a tus ingresos.
O bien, si en su caso yo ya termino trabajando al 31 de diciembre con ese patrón, retomo lo que habíamos dicho. Pues entonces ya eres un trabajador más y te está obligado ese nuevo patrón a efectuarte un cálculo anual con todos los ingresos. ¿Estoy bien o me regreso? No, definitivamente estás bien y me estás dejando muy, muy preocupado. O sea, me estás preocupando más. Ya voy a seguir mejor leyendo mi ley porque estaba yo tranquilo y ahorita ya me viniste a preocupar, ¿no? A ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? Muy sencillo, porque, mira, sí, los trabajadores, pues digo, yo creo que no le dan esa importancia a esto que estás comentando, a los comprobantes fiscales de lo que les están pagando. O sea, yo no veo en las empresas que hagan esto que estás diciendo, de que el trabajador llegue con su solicitud de trabajo y con una UCB. Y que digan, oiga, vengo a pedir trabajo, aquí está mi solicitud y aquí están mis comprobantes de la nómina que recibí con mi patrón anterior. De mi expatrón. O sea, eso me dijiste ahorita, ¿no? Sí, tal cual. O sea, ellos no cargan su OCB. Claro. Ni tampoco lo van a traer en un celular ahí y decir, mira, aquí están todos mis CFDIs. O digo, se puede hacer porque la verdad la tecnología te permite. Oiga, ya necesito requisito. O sea, porque eso más bien es un requisito entonces de la empresa que va a contratar. Claro. Para de hecho, está obligada. Para poderte contratar, necesito todo esto, pero aparte, sí, aparte de que si eres acreedor a un crédito de Infonavit y todo eso, aparte necesito que me des tus CFDIs de tu patrón anterior. ¿Tu RFC? Yo no lo veo en las empresas eso, ¿eh? No, se nos olvida. Nadie los pide. Se nos olvida las áreas de recursos humanos o el propio contador, porque cuando no tienen, ya sabes. Si a la empresa se le olvida, pues imagínate, el trabajador ya parece que va a llegar a decirte, mira, aquí están mis CFDIs de... Sí. Entonces, ese es el problema, ¿no? Por eso digo, me quedo preocupado porque digo, a final de cuentas, toda esa información la tiene el SAT ahí en la nube. Eso, totalmente de acuerdo. Es la parte más delicada. Que ahora, antes se nos olvidaba, pues ya el SAT, pues también, ni enterado estaba. Ahora el problema es que ya con el famoso timbrado del CFDI en calidad de ingresos por nómina, ya se tiene incorporado una base de datos de la autoridad hacendaria y todavía se da el lujo la autoridad de decirnos, ¿quieres? Te presto mi visor de nóminas. Pues ya me diste una gran idea, porque Bien. entonces ahora me meto a la página del SAT en el mes de abril. Para ello, previamente, pues necesito obtener una contraseña. Correcto. Que se puede obtener en la plataforma, pero para no traerles cargas ahí a los trabajadores, eso es bien sencillo. Que se presenten temprano en las oficinas administrativas del SAT, por ahí del mes de febrero o marzo, que se presentan muy temprano y que tramiten la CIEC, la famosa contraseña de acceso, porque la van a necesitar. Entonces, con esa contraseña que les va a dar el SAT, digo, no necesitan más que llevar su identificación oficial y más que suficiente. Y formarse. Y formarse, ¿sí? Y formarse. Y la verdad es que es rápido el trámite porque yo a algunas personas les he recomendado esto y me dicen, oye, ¿qué cree que sí es cierto? Fue muy rápido. Me presenté muy temprano, 8:30, 9, y me entregaron luego mi contraseña. Que propiamente es porque las citas están saturadas, que es lo que el procedimiento ordinario. Sí. Pero como muchos no llegaron, se la perdieron, cualquier Sí, pero efecto, las citas es se para van los abriendo. demás trámites oficiales de un poquito mayor de ok, peso. ok. Pero hablando de los trabajadores, ellos sin problema se pueden ir Fórmense. cualquier día desde ahorita en diciembre, enero, febrero, pueden ir al SAT y tramitar esa firma electrónica, esa contraseña, perdón, no firma electrónica, Sí, la contraseña. Y con esa contraseña que se llama CIEC, o sea, clave identificación electrónica confidencial, pero digan, oiga, vengo a solicitar mi contraseña, aquí está mi credencial de lector, ¿verdad? O algún otro comprobante oficial de identificación, como puede ser el pasaporte, la cartilla, y con eso pueden tramitar su contraseña. Entonces, ya teniendo esa contraseña... Oye, ¿y se tiene que llevar USB? No. En ese caso, para ese caso no el trabajador. No, nada más Excelente. es la pura identificación. Perfecto. La pura identificación, llegan, piden que van a hacer ese trámite y les entregan ahí, los registran y ahí les van a entregar, pues capture su contraseña a 8 dígitos, ¿no? Capturan su contraseña, la anotan Apunte. y entonces esa no la vayan a perder. Sí. ¿Sí? Y entonces con esa contraseña, en el mes de abril, en los primeros días, se meten a donde dice Declaración Anual de las Personas Físicas. Ok. Y son trabajadores, no tienen obligación, esto no les va a traer ninguna carga. Son trabajadores que simplemente quieren saber si hay saldo a favor. Entonces se meten con su contraseña y resulta que sorpresa, 5,300 de saldo a favor, 2,800. Si es así, le dan continuar y capturan su clave bancaria. Y en automático, ¿sabes qué va a pasar?
les van a devolver a finales de abril o en el mes de mayo su saldo a favor. Siempre y cuando lo presenten en tiempo. En tiempo. Sí, por eso es bien digo importante, ¿verdad? abril. Sí. En la primera quincena de Correcto. abril, entren con su contraseña a la página del SAT, chequen ahí el patrón o los patrones que les pagaron, cuánto les retuvieron. Si tienen gastos, que también todavía estamos a tiempo, si tienen gastos personales, que bueno, sabes que ahorita tú nos platicas eso de los Con gastos gusto. personales que se pueden meter, que lo ideal es decirlo a principio de Desde año, pero de todos modos principio. ahorita les va a servir para el próximo año, ¿no? Correcto. Pero meter alguna deducción ahí de gastos médicos, ¿qué otras cosas? dentales, hospitalarios, donativos, colegiaturas básicas, lo que es en sí primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ya no. Claro que surte efectos. O sea, son Y- muchos gastos que puedo Sí. meter para bajar mis impuestos. Sí, pero ahora estás en tiempo porque muchas veces acontece, sucede, oye, yo fui al dentista, pero en su momento le pagué pues en efectivo. Y voy otra vez con el dentista, échame una mano, mi hermanito. Pues fíjate que me equivoqué, te pagué en efectivo y necesitaba haberte pagado con una transferencia electrónica, un cheque nominativo, una tarjeta de crédito, de débito. No lo hice así, ayúdame a corregirme. Obviamente el dentista, pues feliz, porque al ser ingresos en efectivo, difícilmente va a tener la ética suficiente como para decir, son ingresos acumulables y voy a emitir un comprobante que no reúne la totalidad de los requisitos fiscales como ventas al público en general. No existe, la verdad es que eso no, son muy pocas las veces que lo hemos visto. Pero entonces estoy a tiempo, oye, antes de que cierre el ejercicio fiscal, ese dentista, decirle, échame la mano, tómame en consideración, este dinero te lo pago otra vez, devuélveme mi dinero en efectivo. Sí, y o que lo se mismo el emita- hospital o la funeraria. Correcto. O la misma escuela. Escuela, Sí, claro. que digo, ahorita están en activo todavía, están Sí. en línea y todo eso. Entonces, teniendo esos comprobantes, los aplicamos ahí Adelante. y a final de cuentas, pues nos va a generar un mayor saldo a favor, ¿no? Sí, pero bien importante. Si cumplimos los requisitos del CFDI y con lo que es en sí, el que si fue PUE y PPD y todo el rollo que sabemos de los CFDIs, y en particular el hecho de haberse pagado con ese sistema financiero, ya el sistema está precargado con las deducciones personales, lo cual es valiosísimo. Entonces, pues como bien dices, una vez que ya hemos tramitado todo ello, y si estoy viendo en el portal de que todavía tengo algunas deducciones personales que no están cargadas en el sistema, entonces dame oportunidad Las puedes de agregar. hablar con mi proveedor de esos servicios, gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios y demás, para ver en su momento que se cumplan los requisitos y ahora sí sea capaz el tercero, de subirlos. Y entonces ahora sí, mi saldo a favor seguramente se va a ver incrementado. Ok, muy interesante. Entonces el mismo sistema Sí. nos dice, nos presenta todas esas deducciones que hicimos o todos esos gastos que hicimos y cuáles proceden como una deducción personal o una deducción autorizada, pero al mismo tiempo lo topan, ¿verdad? Lo limitan. Correcto. Viene ya limitado, ¿te acuerdas que está en el orden, ya está en el orden del 10% y demás? Bueno, todos esos aspectos que no quiero verme Así muy es. técnico, porque inclusive ya bien dices, lo hace el sistema. Ok. Probablemente sabes que se le está escapando al sistema y la propia autoridad así no sabe si le va a dar tiempo de incorporarlo a lo que es en sí el mes de abril. Tú recordarás que tenemos ahora una sentencia, o no sé si ya a nivel tesis o jurisprudencia, en donde lo que es en sí el pago, en tratándose de seguro de gastos médicos mayores, cuando tú pagas la prima del seguro o el coaseguro, sí forma parte de la deducción personal, que anteriormente la propia autoridad lo rechazaba. Queda vertido en esta sentencia en ese sentido, en decir, así, oigan, como tal, pues sí forma parte de los gastos, porque es lo que le da cabida a que sí, efectivamente, se active el derecho de la aseguradora y en ese momento también debiera de darme la propia aseguradora un CFDI de deducción personal por dicha prima del seguro en su caso, o lo que es propiamente ese coaseguro para tales efectos, o el deducible que se le conoce, no como una deducción autorizada, sino en el mundo de los que es en sí, de las aseguradoras, el deducible que se tiene que pagar para tener derecho al beneficio de los gastos médicos mayores. Ok, pues mira, qué interesante de ver que hay otros beneficios, sí, ¿no? Incluso por ahí yo también en alguna ocasión llegué a escuchar eso del ahorro, o sea, de esas inversiones que haces, sí, inversiones de ahorro. Extras extraordinarias. Como una sí, deducción de último momento, ¿no? Ese está sensacional porque además en los términos de la ley de impuesto a la renta
te permiten el orden de 150,000 pesotes muy buenos que si tienes ahorrado en el colchón y eres capaz de presentarte en un banco, en una institución financiera, para hacerlo fácil, llegas con el ejecutivo y le dices, oye, quiero invertir en un fondo de retiro para efectos de lograr una deducción personal en materia de mi declaración anual. El ejecutivo de cuentas ya se sabe el camino perfectamente y le dice, por favor, siéntese usted, le ofrezco un cafecito, porque obviamente, pues présteme el dinero y extiendo su constancia y le doy de su inversión. constancia. Ya llegas a tu oficina y esa constancia la metes como un gasto y te genera un mayor saldo a favor. Correcto. Anteriormente, cuando no estaba en pleno aplomo el CFDI, inclusive nos daba la oportunidad, la propia autoridad hacendaria, de que si lo hacías antes de presentar tu declaración anual, obtendrías el beneficio. Hoy, con el efecto del CFDI, ya en la logística, lamentablemente se complica. Porque obviamente se queda ahí en el sentido de, es que no lo puedo yo capturar directamente en el sistema. Es lo que dice la autoridad hacendaria, porque yo ya hice corte al 31 de diciembre. Pero es un derecho que de alguna suerte... Pero lo puedes agregar. Lo puedo agregar y obviamente estamos a muy buen tiempo. Si lo hacemos antes del 31 de diciembre, porque estoy viendo que en su caso generé un saldo a cargo y quiero verme beneficiado, pues en lugar de tenerlo en una cuenta X, pues lo voy manifestando en este tipo de cuentas de retiro que, insisto, la propia institución ya lo sabe y en automático. Y que además dan buenas tasas de rendimiento. Yo lo he hecho en un par de ocasiones y sí dan un poquito más por tratarse precisamente de retiro. Es un diferimiento del impuesto en realidad. Tomémoslo en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy aprovecho la deducción, pero en el momento en que logro el retiro, voy a generar un ingreso acumulable. No se trata de una deducción definitiva con una planeación fiscal. Está permitido y simplemente se trata de un diferimiento en el pago de los impuestos. Así, dejamos en claro, porque si algún contador nos está diciendo, oiga, no esperen, eso no es estrategia, no, yo lo sé, simplemente para ver. Esto es para los FIFI nada más. Correcto. Para los FIFI, porque son los que van a ahorrar, todos los demás, los que somos humanos. Los de a diario y a los pie. de a diario no tenemos para ahorrar, ¿no? Sí, entonces, sí nos queda claro. Nos queda claro que a final de cuentas, pues hay muchas cosas dentro de este tema de la declaración anual que tenemos que estar cuidando, ¿no? Pero siempre el hablar de estos beneficios, que es muy grato decir, oye, voy a tener un saldo a favor a cual más nos gustaría. Digo, a mí en lo particular sí he metido esas deducciones personales de cada año, que ya tengo muchos años metiendo mis deducciones personales, y pues ya me llegan los 2,000, los 3,000, que son muy buenos, ¿no? Sí. Son muy buenos porque sobre todo la satisfacción es decir, estoy cumpliendo con una obligación fiscalmente cada año, pero aparte me estoy dando cuenta de que sí me reconocen gastos que yo tenía derecho a meter y que me están devolviendo ese saldo a favor. Correcto. Y la verdad es por lo mismo que sientes algo muy grato, pues también invitas a todos los demás a que presenten su declaración. Te voy a decir por qué, porque si no todo ese dinero se queda ahí en los fondos, perdido, y no sabe uno si le vayan a dar mal uso. Entonces yo sugiero que mejor la gente tenga ese beneficio en su bolso, que ande por ahí, digo, porque además para hablar somos muy buenos de que el gobierno, los funcionarios, fulanitos se lo están robando, pero nosotros somos parte porque si nosotros hiciéramos las cosas bien, pues también tendríamos evitaríamos eso, ¿no? Sí, la oportunidad de recuperar lo que me corresponde y no hacerle mal uso en su caso. Por eso es que ahorita que tú que llegas y me encuentras leyendo, digo, bueno, pues quiero platicar de este tema del saldo a favor, que porque en estas 2 semanas anteriores, fíjate que estuve apoyando a muchas empresas en calcular su impuesto anual de cada uno de los trabajadores. Y me di cuenta que en muchos trabajadores hay saldo a cargo, hay saldo a favor, pero ¿qué crees? Que también se dio saldo a cargo. Y cuando ya técnicamente me fui a revisar en las empresas, es por el desastre que se tiene de acumulación de ingresos. Ejemplo, estaba viendo como un ejemplo que en una nómina de diciembre sumaron aguinaldo con vacaciones y prima vacacional. Ajá. En la nómina del aguinaldo, esa especial que se tiene que hacer, sumaron 3 conceptos. Eso no se debe hacer. Entonces me decían, oye, ¿pero por qué? No, el aguinaldo es una nómina especial, se timbra de manera especial. Lo que son las vacaciones y tu prima vacacional, eso mételo en la nómina ordinaria. Como las incidencias, digamos. Así es. Es algo que tú me dices, oye, espérame, pero es que no entiendo, a final de cuentas se le calcula un impuesto. Sí, pero los sistemas no están preparados para ello, los sistemas de nóminas. Por eso es que mi experiencia
Sí, vamos, en un 60%, 70% hay saldo a favor. Incluso en las empresas que yo manejo las nóminas, Ok. nos dio saldo a favor. En todos los trabajadores, en algunos 0, 0, en ninguno nos dio impuesto a cargo, en ninguno. Entonces, todos esos trabajadores definitivamente ahorita pues ya se les está devolviendo anticipadamente, no hasta abril, porque son trabajadores que sí se les hizo el cálculo del impuesto anual. Correcto. ¿Sí? Pero va a haber otros que ya no se les hizo el cálculo del impuesto anual, digo, en otras empresas, porque se les dio de baja, ¿no? Sí. Entonces, hay sectores en donde no se vieron afectados, hay otros en que sí. Hace rato que estabas hablando de los ingresos de las personas, digo, aquí nos enfocamos solamente a trabajadores y ahorita platicamos un poquito de esas personas que tienen ingresos asimilados. No que se les llame asimilados, ¿no? Que es tu expertise. Sí, ¿verdad? sí, sí. De que, oiga, licenciado, ¿dónde consigo un contrato de asimilados? Oiga, fíjese que yo tengo varios asimilados. Espérame, eso no existe, ¿no? Ahorita Descargué de internet. Pero fíjate que cuando hablo de este sector, que afortunadamente creo que, digo, desde mi punto de vista y de las personas que conozco no les ha fallado, los pensionados, ¿sí? Los pensionados también son personas que se les paga una cantidad cada mes, Ok, que se le sí. llama renta vitalicia, ¿no? Sí. A ellos no les afectó el COVID. No, porque tienen un ingreso constante parejo y que son ingresos exentos. Así es. Y no les afectó el COVID y ahí me da a entender algo, la verdad, que se habla bien del gobierno. Porque el gobierno pues tiene todos esos recursos o algo De está acuerdo. pasando. ¿Por qué? Porque el gobierno les siguió pagando su pensión al pensionado, ¿no? Sí. Y es un ingreso también que tienen ellos, que en algunos casos se les hace retención, en muy pocos casos, digo, cuando tienes más de 38,000, 40,000 pesos de pensión, se te retiene un impuesto de la renta. Entonces, si es así, ellos también tendrían ese derecho a meter deducciones personales y que les dé un saldo a favor. Correcto, correcto. Si es así, ¿no? Sí, 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 Porque por si yo supuesto. gano 40,000 pesos 45,000 pesos de pensión y me están reteniendo un impuesto de la renta, Correcto. tengo el derecho también a meter deducciones personales. No me quiero atender con el IMSS, Sí. me quiero atender con un particular porque pues, son 45,000, me quiero y quiero atenderme bien. Ese comprobante fiscal que cumpla con los requisitos, lo aplico dentro de mi declaración y me va a provocar un saldo a favor. Correcto, sí. Que me retuvo el totalmente. IMSS y que de todos modos hay que pedirle una constancia al IMSS. Bueno, no, ya ni siquiera pedírsela porque ya viene en la plataforma del Correcto. SAT. Ahí Lo, viene. lo vas a encontrar en el visor y después ya propiamente precargado, cargado, Ok. ya en tu declaración anual. Sí, totalmente de Sí. acuerdo. Entonces, bueno, qué interesante de esto que estamos hablando de los saldos a favor. Digo, Sí. metiéndonos un poquito en el terreno de las personas físicas, pero hablando de los trabajadores, que es el grosor, yo creo que muchos, la verdad, tendrían ese beneficio si nos hacen caso Sí. y toman en cuenta esta sugerencia, opinión de soliciten la devolución del impuesto a la renta. O sea, Totalmente. no lo pierdan. No lo pierdan porque aquí, hay quien me puede decir, no, espérame, pero es que para solicitarlo al rato el SAT me va a fiscalizar. O sea, que esa es otra de las situaciones que, Sí. o sea, pero ¿por qué te va a fiscalizar? Si simplemente, pues tú eres trabajador y recibes pues, un salario Correcto. y te retienen un impuesto. Eres cliente cautivo. Ah, pero es que, ¿qué crees? Que por ahí tengo un hermano que me deposita o tengo un pariente o un amigo que me está depositando pues una cantidad que no sé de dónde viene. Cada quincena o cada mes, ahí pues hay que tener cuidado, porque ahí no te metas en problemas. Digo, ese es otro asunto que de todos modos, aunque no presentes declaración, aunque la presentes, ya tienes un problema. Totalmente de ¿No? acuerdo. Y ¿sabes qué agregaría? Me hiciste recordar el hecho de que en ocasiones muchos de los trabajadores, cuando están lamentablemente, fíjate ahora cómo cambia el tenor, lamentablemente haciendo su tributación bajo un esquema de outsourcing porque el patrón ha hecho un convenio con una empresa de outsourcing como tal y que para tales efectos los da de alta en una empresa con un salario mínimo y en otra segunda empresa con otro sueldo o con otro tipo de beneficios que siendo ingresos acumulables se obligaría por tener dos patrones al mismo instancia. Si esa persona física también, derivado de sus deducciones personales, llegara a generar saldos a favor, ¿sabes qué es lo que recomienda el outsourcing? Mejor no presentes la declaración, no rebasaste los 400,000. Oye, pero está obligado porque tiene dos patrones. No, mejor déjalo así, es cliente cautivo y el SAT no se va a enojar, porque si presenta esa declaración con saldo a favor, mejor ni te digo.
Pero está obligado. Sí, yo lo sé, pero ese es el esquema como se está manejando. Así como bien mencionas, oye, es que tengo un negocito y es que tengo un primo que me deposita y demás, mejor ni le muevas. No estás obligado, mucho mejor. Si rebasaste y estás obligado, sí estás en un problema, en un verdadero dilema. Y entonces sí, se puede volver un caos la oportunidad de bien mencionado. Y como lo mencionas acá, así tal cual, a pie puntillas. Oye, pero me puede meter en un problema porque la autoridad me puede empezar a fiscalizar. Yo quitaría el me puede empezar a fiscalizar. Yo creo que con los sistemas que tiene actualmente el gobierno, todos estamos más que fiscalizados. El problema es llamar la atención. El problema es ponernos, cuando nos toca, pero no te pongas en la toca. Es lo que diríamos en un ambiente así más coloquial. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué llamar la atención si eres así uno de los clientes consentidos y que ya te estoy retosigando con una buena tajada en materia de impuestos o renta sobre tus sueldos? Mejor no solicites ahí por 4, 5, 7 mil pesos de saldo a favor. Piérdelo. Es lo que dice lamentablemente el outsourcing. Qué bueno, O sea, como que va a ser una declaración de conciencia. Sí, va a ser un poquito declaración de conciencia. Ok. Yo pienso que la mayoría de las personas que nos están viendo, bueno, pues son personas que de una u otra manera son trabajadores, son trabajadoras. Ok. Y que realmente estamos en este mundo por servir a los demás y hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que nosotros la verdad es que somos nosotros promotores de eso, de hacer las cosas bien. Sí. Por eso estamos en la capacitación. Claro. ¿No? Y siempre orientándoles para no tener problemas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo siempre he dicho, la capacitación siempre debe ser con experiencia, debe ser con el ejemplo. Y ahora que yo te digo, pues yo presento mi declaración anual cada año y afortunadamente siempre va a haber un poquito de saldo a favor. Es con ese objetivo que también se les invite a la gente de que todo lo que a mí me llegaran a depositar está justificado, ¿no? Correcto. Ejemplo, yo de momento tengo la necesidad de comprar papelería para la empresa que trabajo, o incluso aquí para esta empresa, pues hemos llegado a hacer algún gasto por cuenta de terceros, que así se le llama, y pido la factura a nombre de la empresa. Y la empresa lo que hace es que me hace una transferencia para reembolsarme ese gasto. Entonces, cuando en mi estado de cuenta bancario aparece mi nómina más aparece otro depósito, pues está justificado porque ahí está el uso de mi tarjeta en donde yo lo utilicé para adquirir un bien y mismo que fue reembolsado. El efecto es neutro, eso no paga impuestos porque es una operación de terceros, no es mía, ¿no? Entonces, está permitido en términos de la ley del impuesto sobre la renta, del reglamento, y a final de cuentas, ante cualquier autoridad le puedo aclarar, oye, mis ingresos, oye, ¿por qué recibiste X cantidad si tú nada más en tu nómina tienes tanto? Ah, porque hice gastos que me los reembolsaron y ahí está la salida y está la entrada, ¿sí? Lo malo es que yo haga, que esté comprando facturas o que me estén depositando algo que no está erogado, ¿no? Sí. Entonces hay una asimetría ahí, ¿verdad? Que le llaman y siempre tiene que cuadrar todo. Se va cruzando, totalmente de acuerdo. Pero espérame, en ese sentido, tocaría y pondría el dedo en la llaga, los viáticos. Soy un trabajador, afortunadamente continué todo el año fiscal trabajando o me quedé inclusive, como bien decíamos desde el principio, derivado del COVID, me quedé sin chamba. Oye, pero ¿qué sucede si en un momento determinado me mandaron a un viático, una comisión o un viaje para prestar servicios fuera de la Ciudad de México, que es donde estamos ubicados en este momento nosotros? Hombre, pues se considera viático por haber pues rebasado en el orden de la faja de 50 kilómetros y demás. Oye, pero para tales efectos me depositó, la empresa patrón me depositó 25 mil pesos. ¿Y qué hiciste con esos 25 mil pesos? Salí de viaje. Muchas veces acontece el hecho de que van mandando cuadrillas para dar mantenimiento. Va un gerente, un encargado, un responsable y les dicen, oye, son en el orden de 5 mil pesos por persona. Son ustedes 5 por 5, 25, se depositan los 25. Que al cúmulo de 10 veces que viajaste en el año, estás recibiendo 250 mil pesos en ese mismo ejercicio. Y considerando el sueldo que a lo mejor no llegó, bien decías, en el orden de 100 mil. Y entonces tiene ingresos, le hace depósitos en ese estado de cuenta bancario de esa persona física por 100 mil de sueldos justificados con un CFDI y otros 250 mil pesos por viáticos de 25 mil pesos 10 veces en el año. Y ese va a ser un verdadero dolor de cabeza. Entiendo que debiese estar cuadrado. ¿Tú qué responderías? ¿Dirías, está justificado para tales efectos? Pues mira, siempre va a haber otros elementos que forman parte del viático, ¿no? Porque el darles el dinero y decir, ya te repartí tus 5 mil que te tocan
por cada mes. Ok. A final de cuentas también hay otros elementos como digo, bueno, la persona sí efectivamente se trasladó a ese lugar, hay un gasto de hospedaje, hay un gasto de transporte, hay un gasto de alimentación. ¿Una bitácora? Sí, una bitácora. Uh-huh. Se generaron ingresos por esa actividad que realizó el trabajador. Sí. Porque si no, pues prácticamente estaríamos hablando de un viaje de placer y eso no es bien visto por la autoridad, ¿no? Entonces, en el tema de los viáticos, sí efectivamente se llama control. Yo creo que todo eso se resume a una palabra que se llama control. Cuando tú tienes un control de esos gastos extraordinarios que forman parte de la operación y que te generan un ingreso, seguramente no va a haber problema. Ahí sí lo único que te invita la autoridad a que en ese control se soliciten los comprobantes, se recaben los comprobantes. Que hay ocasiones en que no se pueden recabar, pero que a final de cuentas hay la solución, ¿no? Hay la solución ya sea de no hacerlo no deducible o hacerlo gravable para el trabajador. Correcto. Pero en muchos de los casos la empresa dice, no, yo te voy a mandar de viaje con todos los gastos pagados. Sí. ¿Verdad? Para no tener problemas de acumulación para ti y deducibilidad para mí. Le pago directamente a los proveedores Así para es. que no se vean, pues eso, en riesgo tu chequera por haber recibido una cantidad de... Así es. Y sabemos que en algunas empresas, algunas personas que nos están viendo dicen, no, espérame, es que mi actividad es así. Y es muy diferente a lo que... Sí, pero en muchas también de las empresas se llevan controles. Sí. Bien, mira, tenemos por ahí algunas preguntas que nos están haciendo y que, bueno, caramba. Vamos a empezar para que les podamos ahí orientar, ¿no? Con gusto. Dice Vega Mario que si a principios del año tuvo ingresos por régimen de incorporación fiscal y actualmente tiene por sueldos y salarios, ¿está obligado a presentar la declaración anual? ¿Qué opinas? Qué interesante pregunta. Primero, vamos por partes en el sentido de lo que es en sí. Si al 31 de diciembre, en su caso, siguió trabajando con ese mismo patrón, empresa, para tales efectos, técnicamente hablando, así, si no hizo del conocimiento a ese patrón de que obtuvo otros ingresos de otro capítulo, pues para tales efectos, el patrón va a decir, pues nunca me dijiste, yo nunca supe, y yo ya te hice el cálculo anual. Que caeríamos otra vez en la consecuencia en decir, pues es que te estuve reteniendo sobre un sueldo de 10,000, pero déjame empezar, 6 meses y los primeros 3 donde no obtuviste peso alguno, según mis datos, pues evidentemente no te correspondía esa tasa efectiva en el orden del 10 y va a generar un saldo a favor, probablemente indebido, porque si bien dice la ley, si obtuviste ingresos en el ejercicio de otro capítulo, estarás obligado a presentar declaración anual. Ahora viene un problema. Oye, pero estoy en el RIF. En el RIF tenemos, al igual que en plataformas, léase lo que es en sí el título cuarto de las personas físicas, el capítulo segundo de las actividades empresariales y en lo que es en sí la sección primera del régimen general, la sección segunda del RIF, la sección tercera ahora denominada de plataformas, acontece en el sentido de que ese RIF podría estar identificado, dependiendo del nivel de sus ingresos, en el ejercicio, si se llegaran a considerar como un pago del impuesto sobre la renta, pues ya definitivo, y que no debiera de acumularlo. Y existe, yo bien te decía en un principio, lamentablemente muchas veces ni la autoridad tiene una respuesta porque no es clara la disposición. En el sentido de, oye, ¿estaré obligado? Por eso es que es muy valiosa la pregunta. Técnicamente hablando, yo podría tener varios asegúnes. Oye, dice la ley que tuviste ingresos de 2 capítulos, estás obligado a presentar tu declaración anual. Sí, pero va a decir, oye, pero, ¿qué crees? Resulta ser que estos son impuestos, es de otro capítulo, pero pagué el impuesto definitivo. Son realmente muy pocos los capítulos que se manifiestan como un impuesto definitivo. Son impuestos, son ingresos grabados, sí causan ese impuesto, pero esa retención ya se considera definitiva. Propiamente dicho, lo que estamos advirtiendo dentro del capítulo primero, sí tenemos una partecita de impuestos definitivos, ¿sí o no? Lamentablemente dices, pues si en su caso no presento declaración, pues que el patrón se encargue y se acabó. Claro. Oye, pero en materia de lo que es en sí, por ejemplo, un premio, por ejemplo, intereses en su caso, por ejemplo, este tipo de ingresos por ese capítulo, muy en particular, en los términos del artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, te advierte que serán ingresos acumulables, en calidad de ello el ingreso para tales efectos, a excepción de lo que es en sí el capítulo segundo, en sus secciones 1 y 2, pero ¿qué crees?
se les olvidó poner en la reforma lo que es la sección tercera. Es decir, dando respuesta a esta primera pregunta, yo te diría, cuidado, tenemos que analizar un poquito más a detalle, por no ser tan extensa como tal la respuesta, dependiendo de tu monto de ingresos en materia del RIF, y que en su caso advirtiendo tus deducciones personales para ver inclusive el beneficio que se tuviera. Yo, siguiendo la idea que tienes desde que llegamos, yo te diría probablemente sí le va a llegar a convenir, en su caso, presentarla, convenir, no que esté obligado, convenir en presentar la declaración anual. Eso es bien importante. La respuesta es, no está obligado a presentar declaración. Así es. Porque tiene un ingreso de un capítulo 1. Correcto. Y vamos a ponerlo así. ¿Al 31 de diciembre? Sí. Tiene un ingreso de un capítulo 1 que mientras no rebase los 400, digo, a veces no nos dan toda la información completa, pero pienso que es un trabajador que no rebasa los 400,000, que no se dio de baja antes del 31 de diciembre. O sea, si el trabajador laboró todo el año y aparte tuvo ingresos, o sea, es capítulo 1, todo el año, sueldos y salarios, capítulo 1. Más aparte tuvo ingresos del RIF, que es otro capítulo. Correcto. ¿Sí? Como estos son definitivos, no está obligado a presentar declaración anual siempre y cuando no rebase los 400,000, porque es lo que quieren a veces escuchar, ¿no? Sí, más en corto. En ese sentido, no están obligados a presentar la declaración anual. Ahora bien, si les conviene, correcto. Si les conviene, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene deducciones personales o en el caso que dice, estuvo trabajando a principios por sueldos y salarios y después por RIF, se puede dar porque lo dieron de baja. Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues ya me dieron, porque también se dio eso, ¿eh? Muchas personas que en marzo, abril los dieron de baja en la empresa por COVID, empezaron a buscar trabajo de manera, una actividad empresarial, ¿De Uber? Compraventa o de Uber también. Sí. Entonces, ¿estás obligado a presentar declaración anual? No. ¿Te conviene? Sí. Porque si en ese ingreso que traías era de 15,000 o de 20,000 pesos mensuales de enero a marzo, y ahorita presentas declaración anual, simplemente los ingresos que son definitivos, los puedes poner ahí, pero no te van a causar impuesto en la declaración anual. Seguramente que ni van a aparecer en la plataforma. Así es. Pero el salario de enero, febrero y marzo le va a aparecer con las retenciones de enero, febrero y marzo. ¿Me conviene? Pues sí, definitivamente. Que es lo que estamos tratando de invitarles exhortarles a que presenten la mayoría. Sí. Presente su declaración porque les va a dar saldo a favor. O al menos haga el cálculo y en su caso ver la oportunidad de ingresar las deducciones personales que no estuviesen todavía capturadas en el sistema para generar saldo a favor. Y es gratis hacer el cálculo. En la misma es. plataforma del SAT es hacer gratis el cálculo. Si no quieren presentarla, pues ya no le dan continuidad al procedimiento y no pasa nada. Correcto. Si ven que hay un saldo a favor y tienen la cuenta clave, pues pongan la cuenta clave de su banco y en automático les van a devolver esa cantidad, ¿no? Fíjate qué interesante. Siguiendo esa idea, vamos a suponer que hubiese sido RIF por los primeros meses de enero a mayo del 2020 y que entrando en vigor la nueva estructura de régimen de plataformas ya brinca para efectos ahora de la sección tercera. Resulta ser que analizando a detalle, pues bien sabemos que por ser un régimen en específico de ingresos menos deducciones, para tales efectos así lo considera y lo contempla, inclusive en los términos del artículo 152, se manifiesta así expresamente que se deberá de acumular la utilidad gravable en materia de lo que es el capítulo y sección del régimen de las actividades empresariales, régimen general de ley y del RIF. Pero como no advierte acerca de la sección tercera, se queda una laguna propiamente para efectos del anual. Porque, si bien tú recordarás, en materia de la reforma de este año, se advierte acerca de lo que es en sí la estructura de la incorporación al régimen de plataformas sobre los ingresos obtenidos, y sí advierte también en que serán ingresos propiamente dicho con una calidad de un pago de ISR definitivo y otros que sí deberán de considerarse un ingreso acumulable, esa utilidad. Pero sorpresa, si tú lees con detalle el artículo 113A en su último párrafo o el 113B de la Ley de Impuestos sobre la Renta a efecto de este año, resulta ser que no me dice cuál es la mecánica de los ingresos acumulables, de las deducciones autorizadas, de los requisitos. Si compré una maquinaria, un carro, porque te acuerdas que estos todavía están en Uber, siguiendo esa idea, estoy en Uber y ahora resulta ser que compré un automóvil. ¿Cómo es que se deduce el automóvil para efectos de plataforma? En el RIF me quedaba claro, en la plataforma no me dice. Okay. Y entonces ahí todavía se extrapola. Oye, vamos a suponer que si yo quisiera presentar la declaración anual, ¿cómo lo voy a hacer?
Híjole, no sé. Y la autoridad tampoco sabe, porque no está vertido en cuerpo de ley. No nos dijeron el cómo. Y además, propiamente, si en el 152 no me dice que estoy en los términos de la declaración anual a declararlo, me están obligados a dejarlo como un impuesto definitivo. Bueno, entonces para ese caso específico valdría la pena que fueran preparando su consulta para que se las respondan a tiempo, ¿no? Correcto. A tiempo, porque estamos en diciembre, ya para ahí de marzo o abril Ojalá. ya tienen la respuesta, haciendo una buena consulta a través de la misma plataforma, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bien, mira, nos está preguntando José Armando, ¿y qué pasa si se presenta la declaración anual de sueldos y salarios fuera de tiempo? Por ejemplo, mi papá me pedía que le presentara sus declaraciones desde 2010 aproximadamente, no lo he hecho aún, soy estudiante. O sea, una declaración de 2010, estamos 10 años después, 2020. Sí. Creo que ya expiró, ya caducó, por llamarle así, según el Código Fiscal de la Federación. Prescripción y caducidad Prescripción. por 5 años. Y por 5 años. Entonces aquí lo que sí, es una pregunta muy interesante, porque a lo mejor hoy se da cuenta de que su papá tuvo ingresos, ejemplo, lo estoy pensando, es de esos trabajadores eventuales, temporales, en donde preséntate a llamado, tienes un ingreso, luego te dan de baja y luego pasan 2 meses o un mes o 20 días y te vuelven a contratar y así. Si tienes ese tipo de relación laboral, también te conviene presentar la declaración anual. ¿Por qué? Cuando hay retención de ISR. Porque el acumularle esos ingresos que fueron en pedacitos a una tarifa anual te va a provocar un saldo a favor. Entonces, correcto. aquí la recomendación es voltea y si es el caso, presenta la declaración de los últimos 5 años, ¿no? Correcto. Yo lo vería también desde un aspecto patrimonial. Yo he visto últimas fechas en el sentido de que, déjame pensar, oye, estoy tratando de obtener un crédito hipotecario. Y bajo esa premisa me pide la institución el reconocer mis ingresos de los últimos 10 años. ¡Ay, caramba! Y soy independiente o fui asalariado y no existía el comprobante CFDI que sirviera como constancia. Y la empresa ya no la encuentro. Entonces, podría ser factible en un momento determinado, no con un afán pensando en que yo quisiera generar saldos a favor por recuperar, pero sí al menos tener una constancia. Oye, autoridad hacendaria, vengo a declararme culpable. ¿Debo? No debo. Ni además, y ni tengo. Y no te voy a pagar nada porque tengo un saldo a favor que no voy a reclamar. Es simplemente para un aspecto patrimonial, dejando la constancia, la evidencia de mis ingresos declarados en los últimos 10 años, a efecto de que ese me sirviese para, ahora sí que como bien dices, la pregunta no es tan extensa, pero que en un derivado, así lo puedo yo obtener. Y yo no quiero promover un saldo a favor, al menos de los últimos 10 años, nada más 5. Eso sí tengo derecho y, ¿por qué no? Los voy a aprovechar. Entonces ya cuando te den la constancia le pones un marquito y para que vean que trabajaste. Por supuesto, y una los estrellita. últimos 10 años. 10 años y una estrellita en la frente, totalmente de acuerdo. Ok, Julián Mendoza nos pregunta, hace poco tuvimos una revisión del SAT y nos comentaron que nosotros como empresa, régimen general, no tenemos facultades de devolver saldo al favor del trabajador, solo compensar, pero para devolución. Cada trabajador deberá presentar su declaración anual con fundamento legal. ¿Con qué fundamento legal puedo ampararme para devolverle su saldo a favor? Son sueldos de 100,000 pesos anuales o más o menos. Y también me dijeron que era erróneo ajustar el aguinaldo. Híjole. Mira, yo creo que Qué dolor de cabeza. Como persona moral, digo, todas las personas morales están obligadas a retener un impuesto sobre la renta, pero también están obligadas a hacer un ajuste anual, correcto, un cálculo anual. Perdón, yo me atrevería a decir, oye, y en última instancia, ¿podría ser capaz de perder la deducción autorizada en materia de salarios por no haber efectuado ese ajuste y cálculo anual? Así es. Esto que está resolviendo la autoridad o que les está sugiriendo la autoridad es incorrecto. Sí, es incorrecto porque aquí de entrada, si es una persona moral, régimen general, considero que en automático tiene esa obligación de retener un impuesto sobre la renta en términos del artículo 96. Correcto. De hacer un cálculo del impuesto anual en términos del 99 fracción segunda y del 97. Sí. Entonces, no hay fundamento para que te eximan de hacer... Digo, que en las variables que se van dando, de que si los trabajadores fueron contratados, porque a lo mejor puede ser una empresa que se dedique, ejemplo,
a trabajo temporal. Ok. Entonces, sí. en un trabajo temporal, oye, Sí. ¿puedo hacer el ajuste anual? Pues no, porque los trabajadores llegaron por cierto tiempo, no trabajaron todo el año, no rebasaron los 400,000. Así Entonces, es. en un trabajo temporal donde llegaron, trabajaron por temporada, segurísimo que en la empresa, en todos los trabajos, salvo algunos, porque puede estar la recepcionista que no es temporal. Así es. Puede estar alguno de los trabajadores, el vigilante, que no es temporal. Entonces, salvo que los hayan subcontratado, etcétera, ¿no? Correcto. Pero sí debe haber, yo creo que mínimo ahí, algún trabajador que sí se le hace ajuste anual, cálculo anual, y se le tiene que devolver. A todos los demás, a lo mejor por la naturaleza del trabajo, no se les hace cálculo de impuesto anual. Pero así como para que digan, oye, en tu empresa a nadie le vas a devolver, a nadie le vas a hacer cálculo anual, ojo, eso yo creo que está mal. Hay un error seguramente. Hay un error ahí por parte de la autoridad. No sé quién le haya orientado, pero mira, también eso, vamos, que se lo den por escrito. Sí. Porque cuántas veces no el asesor también puede entender mal. Simplemente nosotros estamos dando una contestación a algo que así lo entendemos. A veces les invitamos por ahí a que nos escriban bien detallado o que nos consulten vía telefónica a los teléfonos que aparecen ahí en cintilla. Y con mucho gusto les podemos ahí ayudar en su consulta. Ya si se trata de una asesoría, pues con mucho gusto también se las ofrecemos. Pero Correcto. ahí sí ya con fundamento. Aquí definitivamente no hay fundamento para decir que no se pueda devolver un saldo a favor, que no se debe hacer un cálculo del impuesto anual. No, todo lo contrario. Nosotros estamos promoviendo todo lo contrario. Es más, yo diría, tú recordarás que en ocasiones, cuando en su caso, generando saldo a favor, el trabajador se le negaba directamente por parte de la autoridad hacendaria a dicho trabajador y le decía, es que entonces se presentó mal la declaración por parte del cálculo ajuste anual del patrón. El patrón, Ve y sí. dile a ese tu patrón que corrige y presente una declaración complementaria con los ajustes correspondientes para que tu devolución proceda. Y si no ha enterado, que entere. Entonces Así es probablemente al revés lo que estamos mencionando exactamente. Así es. Bien, tenemos otra pregunta ahí de Ibrahimovic Mendoza. Dice, excelente tarde y muy buena charla. Muchas gracias. Digo, también se vale que nos echen por ahí porras. Eso. Y bueno, la duda es, en cuestión de la retención del impuesto sobre la renta, donde una revisión ante una auditoría nos mencionan que los FDIs de nómina están mal por no aparecer el monto de la retención, si bien se empalma el subsidio ante el ISR retenido y solo se entrega el remanente al trabajador. Bueno, ahí entiendo que los recibos de nómina, o sea, los comprobantes fiscales digitales, vamos a dejarlo un poquito más en claro, ¿qué es un comprobante fiscal digital en sentido de esta pregunta, ¿no? Correcto. Todos los comprobantes fiscales digitales, en donde se paga un salario y hay una retención, normalmente se emiten dos tipos es uno el comprobante fiscal, correcto, que es el XML. El otro es la representación impresa, que es un PDF, ¿sí? En el PDF se puede desglosar el impuesto causado, el subsidio correspondido y el impuesto a retener o el subsidio a pagar. Correcto. O sea, cualquiera de las dos. Ahí es una representación gráfica en donde si el programador quiere dar todo el detalle, es más, hasta la tarifa, cómo se calculó el impuesto al reverso del comprobante de la representación del PDF, del comprobante impreso. Correcto. Pues yo les puedo decir, eso es una adenda, así se le llama adenda. Tú puedes ponerle a un recibo de nómina todo lo que quieras, el logo de la empresa, información adicional, la leyenda de que este es como un pagaré, casi, todo lo que tú le quieras poner a una representación impresa, ponle lo que quieras, se llama adenda. Es información adicional nada más, ¿no? Bien. Eso no lo requiere el SAT. Así es. Es simplemente, es parte de los requisitos o de los controles que lleva la empresa. Bien. Lo que sí debe llevar una representación impresa, porque lo establece el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Eso es bien importante. Todos los recibos de nómina que se paguen, ¿sí?, se les tendrá que extender una representación impresa al trabajador, en donde esa representación impresa lleva una línea donde dice firma, para que firmen autógrafamente, sí, su firma autógrafa. Entonces, esa es la obligación del patrón. Pero el mismo artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo te deja en claro que cuando no se quiera o cuando no se quiera, opcionalmente, ¿sí?, opcionalmente se puede entregar el CFDI, el XML. Y el XML lo puedes enviar por correo electrónico, ponerlo en una plataforma o entregarlo en una memoria USB, ¿no? Que inclusive hay una sentencia también en ese sentido
que avala lo que estás comentando. Así es. Ahora, ahí sí tenemos que cuidar que en el XML vaya el subsidio correspondido, y tomen nota de esto, todos los contadores, personal encargado de nóminas, debe llevar el subsidio correspondido, cuando así corresponda, vamos, la redundancia. Decir, el que le corresponde de acuerdo al nivel de ingresos, sí, y que como tal se ubique en ese. Pero que quede claro, el campo va a ir cuando le corresponda. Ejemplo, en un salario de 10,000, 20,000, nunca van a haber ni subsidio correspondiente, ni siquiera el campo. No llega. Tampoco van a haber subsidio pagado, menos. O sea, esos dos campos no van a existir, nada más va a haber un campo que se llama ISR. Así es como va a venir en el XML, en ese archivo XML. Pero cuando es un trabajador, ejemplo, que obtiene un salario de 1,500 pesos semanales o 2,500 quincenales, va a aparecer en el XML, en ese archivo, va a aparecer subsidio correspondido tanto, subsidio pagado tanto, y el impuesto de la renta no va a existir. O sea, en la programación o en el complemento que dio a conocer el SAT, o más bien la estructura tecnológica del anexo 20, ¿sí? Ahí deja en claro que cuando el campo sea obligatorio, se tiene que poner. Si no es obligatorio, no se tiene que poner. Entonces, aquí estamos hablando también de dos cuestiones, de forma y de fondo. Si me dicen, oye, se está empalmando el ISR con... A ver, en resumen, ¿el impuesto está bien retenido o el subsidio está bien pagado? Sí. Tu problema nada más es la representación impresa o el XML. Sí, nada más es eso, pero está bien calculado conforme al artículo 96, el impuesto, y conforme al artículo 10, ¿no? Cuando ya está bien calculado el impuesto mensualmente, no te preocupes, entéralo. Sí. Ahora, el CFDI ya lo timbré y está mal. Ahí entonces necesitas nada más una asesoría, una consultoría, en donde se configure bien el sistema de nóminas y emite ese CFDI de manera correcta, ¿sí? Entonces es algo que también les hemos invitado ahí a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros seguidores, que chequen nuestros videos, en donde hemos dejado en claro cómo se genera una nómina, ¿sí? Cuáles son los requisitos para timbrarla, en su estructura, en su representación impresa, qué pasa si están erróneos los comprobantes de algunos meses, todo eso para que tengan esa tranquilidad. Ahorita en nuestro tema es la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta. Entonces, creo que para no perdernos de este tema, sí, nada más dejarles en claro o darles esa tranquilidad que tenemos por ahí nuestras cápsulas y nuestros videos, en lo particular por servidor, en donde utilizo un sistema de nóminas real para que vean cómo se generan esos recibos de nómina y que les dé esa pauta para hacer las cosas bien. Entonces, cuando hay forma y hay fondo, el fondo es lo más importante. O sea, la mecánica de cálculo, retener el impuesto, pagar el subsidio y enterarlo a través de la declaración provisional. Perfecto. Bien, tenemos aquí a Angelina Rodríguez, que nos pregunta que un servidor público presenta declaración anual de personas físicas y la anual del patrimonio. ¿Qué nos dices? Claro, con mucho gusto. La respuesta es sí. De hecho, es muy curiosa el fundamento. Perdón, pero vamos a aclarar que es un servidor público. Sí. ¿no? Okay, yo creo que pensemos por ahí. Correcto. ¿Qué es el servidor público para poder decir si presenta o no su Correcto. declaración? A eso voy. En el sentido de que propiamente el fundamento que se pudiera llegar a tener es muy vago. ¿Por qué? Porque de alguna suerte tú recordarás que en los términos del artículo 123 constitucional está el apartado A y B. Y entonces nos ubicamos en el segundo de la Ley Federal del Trabajo. Primero la Constitución y después de la propia Ley Federal del Trabajo, y ahora sí en particular lo que es la división en sí de los trabajadores para efectos de la iniciativa privada y los trabajadores para efectos de gobierno. Constitución, entonces. Sí, Constitución política, la Constitución. Primero. Y ahora nos tendremos que identificar para tales efectos en el sentido de que son ingresos acumulables para el trabajador cuando se tratara en el mundo de los servidores públicos, sea cualquiera de los niveles, federal, estatal, municipal, local, lo que fuera. La respuesta es muy curiosa. Es un ingreso asimilable a salarios de conformidad con las disposiciones vertidas en los términos del 94 de renta. Pero que entonces, a como está redactada la disposición, cuando bien vertíamos 98, 99
que bien dice, se le obliga, el patrón estará obligado, no dice el empleador, dice en exclusivo muchas veces el patrón y el trabajador. Así y entonces ahora la pregunta sería, ¿un asimilable al salario es trabajador? Técnicamente no. No, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Y entonces me deja en un estado de indefensión en el sentido de decir, pues entonces no existe una obligación jurídicamente hablando, fiscalmente hablando, que se le obligue para tales efectos a así presentar su declaración. Sin embargo, dentro de lo que es el fascinante mundo de los criterios por parte de la autoridad hacendaria, dice, desde luego que para efectos fiscales se considera un trabajador y con la pena estará supeditado a las mismas reglas de todo el capítulo primero. Y entonces, atendiendo al artículo 152, que advierte acerca de que son ingresos acumulables los que deriven del capítulo primero, que incluye salarios y los 4 ejemplos que veíamos desde un principio, y después las 6-7 fracciones del artículo 94 mismo, en razón de los asimilables a salarios, sí se le obliga. Ahora, es una pregunta muy interesante en el sentido de que advierte 2 declaraciones. La de en materia de impuestos sobre la renta, con todas las deducciones personales habidas y por haber, exactamente igual como lo hemos platicado en este momento. E incluso me atrevería a decirte, ¿qué crees? Si tiene más de 400,000 pesos, aún y cuando textual literalmente no aplica así la disposición en materia del artículo 152, con la pena. La propia autoridad dice, por criterio, se le obliga a ese servidor público. Antes llamados funcionarios públicos, hoy denominados, bueno, ya desde el 2014-15 se denominan servidores públicos. Esa ley ha ido avanzando. Como Pero tal, no es en la sí. ley del impuesto a la renta, servidores públicos. Exacto, no, ya Porque es una... yo me pregunto entonces quiénes son los servidores privados. Ah, correcto, totalmente de acuerdo. Habiendo fíjate que contrario. eso lo aprendí nada más como un valor agregado, Sí, que trabajadores de confianza no hay en México. correcto, O sea, sí, no existen. son funciones de confianza los que marca ahí la ley del trabajo, ¿sí? Uh-huh. Pero eso de trabajadores de confianza no existe. Muchas veces hablamos de los trabajadores de confianza. Por eso es que los tecnicismos, esto de hablar de servidor público, le digo, entonces, ¿quiénes son? ¿Nosotros somos servidores privados o qué? Sí. ¿No? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque las leyes graban ingresos, graban actos y todo. Correcto. Entonces, aquí entiendo que una persona que trabaja para, vamos a llamarla así, para el gobierno. Para el gobierno en general. Sí, Uh-huh. para el gobierno en general, se le considera servidor público. Correcto. No importa si es de intendencia o es jefe de departamento o Sí. es secretario. Cuando ¿no? la nómina deriva de una institución gubernamental. Así es. Porque claro, también entendemos que existen empresas privadas que prestan servicios a través de outsourcing al propio gobierno. Sí, pero a los que están directamente en la plantilla del gobierno se les llama servidor público. Así Entonces, ellos están obligados a presentar una declaración. Sí, cuando en términos de la ley del ISR, aplica lo mismo. No graba títulos, no graba personas, graba el ingreso. Correcto. Y las obligaciones es para los ingresos, sí, ¿no? Para el tipo de ingresos que haya. Correcto. Ahora, la declaración patrimonial es otro tema. Sí. Ahí sí son ciertos casos en los que tienen que presentar de cierto nivel para arriba todos. Curiosamente, ya ahora, a partir del 2018 y 19, están obligados prácticamente maestros, todos. todas las personas de Hacienda, de algunas otras. Por ley de transparencia y por disposición del propio Ejecutivo Federal, ha dado la instrucción de que todos debiesen estar presentando esta declaración. Ahora, que son millones de personas que deben presentar su declaración patrimonial. La propia Secretaría de la Función Pública es la encargada de vigilar, custodiar, monitorear, inclusive en su caso, auditar cuando llamando la atención de algún servidor público que no hiciera ese contrapeso jurídicamente hablando y económicamente hablando en decir, oye, como que no suena con un sueldo de 60,000 pesos mensuales que estés estrenando 3 casas y un Ferrari. A eso me refiero, que es la función propiamente de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, pues qué bien. Entonces aquí la orientación, la respuesta es sí presenta la declaración del impuesto a la renta y aparte presenta la patrimonial. Correcto. ¿No? O sea, por recomendación la de impuesto a la renta, porque a lo mejor pudiera ser que no esté obligado, que sus ingresos no rebasaron, etcétera. Y yo creo que ahí, pues la verdad, la recomendación es preséntala, ¿no? Ahí si evalúa. tienes deducciones, si tienes ese tipo de beneficios que hemos platicado así en corto nosotros, claro, aprovecha y preséntala. Así es. Bien, Eden Hernández nos pregunta que si las aportaciones al fondo de retiro voluntarios deben ser timbrados antes del 31 de diciembre para que entren dentro de las deducciones personales.
Seguramente se refiere a el estímulo fiscal que mencionábamos Así en es, el principio. sí, a eso iba, porque Sí. digo, aportaciones al fondo de retiro, espérame, es que lo que son las aportaciones al fondo de retiro es lo que normalmente se le conoce como afores, ¿no? Inversiones Afore, en las sistema afores, de ahorro. pero ese es otro tema. Correcto. ¿Sí? Esto de lo que estamos platicando es ese estímulo fiscal que son inversiones para el ahorro. ¿no? Correcto. Inversiones para el ahorro que sí se recomienda invertir y obtener el comprobante de Sí. dicha inversión antes del 31 a más tardar el 31 de Correcto. diciembre. Seguramente surte efectos el comentario porque lo que yo decía es Así que antes es. era un beneficio sensacional porque la autoridad decía, bueno, te la valido. El día 30 de abril todavía Correcto. llegabas y depositabas en el banco en la Correcto. mañana y en la tarde presentabas la declaración y metías ese beneficio. Era una chulada. Hoy por hoy, con los sistemas, el SAT como que así, ya sabes, le hace así de... Pero la ley no ha cambiado y se puede hacer de todos modos. El 30 de abril, digo, Es muy difícil. costaría trabajo ya tecnológicamente, Es pero correcto. Ya en el procedimiento sí. se va a volver muy Ok, complicado. sí, porque la ley te da que ese estímulo puede Sí. ser, esa inversión puede ser hasta el 30 de abril. Así ¿no? es, así es. Pero la recomendación, a más tardar el 31 de diciembre. Exacto. Bien, Mandala Torres nos pregunta que si las aportaciones Infonavit entran dentro de las deducciones personales. La respuesta es, Ni No. cómo ayudarle. ¿cómo ayudarle? No, no entran. ¿Y por qué no? A ver, viene un problema. ¿Qué sucede si estoy pagando una tasa de interés? Sí, bueno, eso Y ya son cuando tiene un crédito de Créditos Infonavit. hipotecarios. Sí, eso ya es cuando tiene. Sí, por- pero aquí si dice, por ahí va. no, ella dice las aportaciones. ¿Las aportaciones quién las está Sí. haciendo? ¿El patrón o ella? Ah, bueno, muy buena pregunta. Porque en realidad no esclarece así el 100% su pregunta para esos Así efectos. es. Pueden ser aportaciones adicionales voluntarias a efecto de generar y Ah, incrementar sus puntos. entonces la respuesta es sí. Sí, La respuesta es sí. correcto. O sea, Sí, si depende. las aportaciones, a ver, me pueden ahí Ayuden a que se vea otra vez. checar. Ahí está, perfecto. Las aportaciones Infonavit entran dentro, bueno, es que hay dos tipos de aportaciones, Sí. las patronales y las personales, las voluntarias, Bien. ¿no? Si son patronales, no son deducciones para ella en su declaración. Correcto. Si son voluntarias, sí son deducciones personales que pueden entrar ahí dentro de su declaración anual. Correcto. ¿Sí? Correcto. Y bueno, pues eso es bien importante para que lo tome en cuenta. Así es. Perdón por decir una respuesta Sí, así. a priori, a bote pronto es pero un ya, no. ya revisando, dices, Sí. oye, pues es que sí hay dos casos, ¿no? Correcto. Bien. Acuérdate que en esta charla todo se evalúa, ¿eh? Y al rato le dicen, Claro. no, ya corran a Ya Víctor ni y me digas. y a Telésforo porque no, creo que no estudia. No jala, no jala. Bien, Miguel Ángel Flores nos pregunta, ¿qué pasa si la persona moral realiza la devolución y el asalariado igual presenta su declaración para que le devuelvan la cantidad? Eso se puede, pero no le van a devolver el mismo impuesto. O sea, si el patrón hizo el cálculo del impuesto anual y sale un saldo a favor, vamos, de 328 pesos, el patrón está obligado a devolvérselo. Obligado, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Sí? El patrón no puede decir, no, yo no te lo voy a devolver porque vas a presentar. Digo, solamente que me presente un escrito del trabajador en donde me diga, oye, ¿qué crees? Que esos No te 328 no me calcules el impuesto anual porque yo voy a presentar mi declaración anual mediante un escrito. Un escrito que también se le debe presentar al patrón antes del 30, bueno, a más tardar el 31 de diciembre. Entonces, de esa manera el patrón dice, bueno, yo ya acumulé tus ingresos, ya te hice tu cálculo, ya te dije que tienes 328. Sí, pero tengo algunas deducciones personales que quiero meter para poder pedir un poquito más. Verme beneficiado. En ese sentido, no le devuelvo nada y que todo lo pida a través de la declaración anual en el SAT, ¿no? Yo he visto en la práctica, salvo tu mejor opinión, que esto da en consecuencia el analizar los procesos y la logística operativa del área de nóminas de la empresa. Sí. Los tiempos están lamentablemente muy acotados, en mi opinión. La obligación que debiese de tener, bueno, que tiene en este momento el trabajador para así mostrarse por escrito y decirle, patroncito, yo voy a presentar mi propia declaración anual, no me hagas ese cálculo anual, debiera ser en noviembre, a más tardar el último día de noviembre, porque es en razón de, pues, obviamente, una logística de suyo, en decir,
pues me lo estás advirtiendo el mero 31 de diciembre y yo ya hice todos los cálculos. Es más, Claro. ya hasta te lo entregué en la última nómina del 31 de diciembre, que está programada, hoy es 26 de diciembre, vamos a suponer, y ya está programada porque tengo que notificar al banco, hacer el desparrame de pagos y demás. Yo ya lo hice y ya no lo puedo hacer. Bueno. En ese caso también procede. Sí, sí, lo que pasa es que, digamos, a mí me decía una empresa, oye, yo mi logística. sí, mi logística, por mi parte operativa, yo no puedo hacer el ajuste en diciembre. Dice, porque todavía en la última semana hay muchos ingresos variables Las para los incidencias. trabajadores. Le dije, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Tus nóminas de enero a diciembre las pagas todas normales, completitas, pero en la primera quincena de enero o en la primera semana de enero vamos a hacer el ajuste anual con efecto retroactivo, porque la ley te dice perfectamente que el ajuste se debe hacer de enero a diciembre. Lo ideal es hacerlo en diciembre, pero si no, a más tardar, hazlo en el mes de enero. En el ¿no? último día de enero. Ajá. Sí, y luego ya cuando haces el ajuste en el mes de enero, pues simplemente, si hay un saldo a favor, se los entregas en enero a los trabajadores. Que normalmente no es una devolución como tal. Así es, Es no, un no es ajuste. ni es un neteo tampoco. Correcto. Es una compensación. Compensación. Entonces, por ahí, en días pasados, grabamos ahí y está gratis ahí en Facebook, en YouTube, en las redes sociales. Está en las redes sociales Sí, este claro. tema para que conozcan más de esta compensación que Sí. estamos hablando. Cálculo anual, compensación, asiento contable, porque es todo un relajo ese tema. Aquí en donde nos preguntan, oye, esa cantidad que me debe devolver mi patrón, ¿sí? Aparte yo la puedo solicitar en declaración, no, pues obvio que no. Si el SAT pudiera por ahí manejar un error, después al detectarlo les va a cobrar ese crédito fiscal o esa cantidad pagada indebida o de vuelta indebida. A lo mejor puede ser hasta con recargos e intereses, entonces no tiene, o con Actualizaciones. con actualización, pero no debería ser. Pero, no creo. ¿sabes? El secreto va a estar en la constancia, en la información que proporcione esa empresa patrón. Así es. Diciendo, oye, yo ya había hecho el ajuste, ya le neteé, Dio saldo a compensé, favor, ya saldo le a favor, compensé, ya se lo devolví. Se lo devolví. Y ya tu SAT, pues ya entiendo que tienes toda esa información para decir, ¿qué crees? Que ahorita saldo a favor, cero. Cero. ¿no? Ya, conmigo ya ni me Salvo debe que ni tengas deducciones personales, es como Correcto. habría un saldo a favor. Viene otra vez el tomar en cuenta, así como iniciamos la charla. Oye, Así que si es. tienes deducciones personales, aprovéchalas. Es correcto. Sí, de todos modos, yo creo que por ahí vamos a tener un taller de elaboración de declaración anual. A principios, en la primera semana del mes de abril, tener ese taller para que estemos en tiempo de hacer todos estos casos prácticos, ejercicios Sí. y decir, oye, si te conviene o no te conviene. Además ya de una experiencia levantada. Yo ahorita ya tengo muchos casos que he levantado reales de decir, oye, si te conviene, no te conviene, de una vez te lo devuelvo, ¿verdad? Sí. Y ya nada más vamos a estar supeditados a presentar o no. Muchas veces los trabajadores me dicen, no, mire, mejor devuélvamelo como empresa, yo no quiero saber nada del SAT, no quiero presentar declaración anual. Y está bien, ahí procede la devolución. Yo sí les comento, oye, tienes el derecho a que te lo devuelva yo como patrón o tú solicitarlo mediante una declaración anual. Correcto. Si es que tienes algunos otros, porque Beneficios. se entera uno, ¿no? Que tienen crédito Infonavit o tienen un crédito hipotecario, algunas deducciones o algún fallecimiento. Y le digo, oye, pues yo desde mi punto de vista te recomiendo que no te devuelva yo el saldo a favor como patrón, sino que presentes una declaración anual en donde tendrías un mayor beneficio, que eso es bien importante. Totalmente de acuerdo. ¿No? Déjame cambiar entonces la óptica. Yo sugeriría a los contadores y a las áreas de nómina que antes de hacer ese ajuste evalúen con cada uno de sus trabajadores, oye, ¿quieres que te haga el cálculo? Porque ahora, derivado de esta pandemia, podría ser factible que estuvieses en posibilidad de verte beneficiado como deducción personal, los gastos lamentablemente, gastos funerarios u otros gastos médicos mayores y que a todas luces los debes de aprovechar. Y yo, pues mira, hasta me conviene porque me olvido de tu cálculo anual, te doy tu constancia y vámonos, los Claro. FDIs para esos efectos. Sí, yo creo que aquí nosotros contadores o expertos en este tema, pues deberíamos estar orientando, ¿verdad? Exhortando Sí. a los trabajadores y es por eso que yo aquí le sugería a la empresa de hacer esta charla, de
de decirles, oigan, pues que creen que pues está pasando algo anormal, Sí, en algo atípico. en donde esta pandemia que vino a afectar a los trabajadores, a dejarlos sin empleo, Sí. reducirles sus salarios, etcétera, Sí. está provocando un saldo a favor que no necesariamente va a ser en el ajuste anual, porque no se tiene la obligación de hacer el cálculo anual por parte del patrón. Correcto. Pero sí el trabajador o los trabajadores que tuvieron este supuesto que ya los mencionamos al principio y que lo vuelvo a repetir, aquel trabajador que fue despedido y ya no fue contratado, aquel que les redujeron su salario, aquel que tuvo una incapacidad, pues desafortunadamente por esta enfermedad, e incluso por ahí el que falleció también, Sí. y que está en la albacea y que, bueno, desafortunadamente pues va a tener que solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso. Todo eso también es bien importante. Entonces, nosotros estamos para eso, para asesorarles, para decirles, y la verdad siempre va a haber un beneficio, porque si hay un saldo a favor, no sé, quiero decir un número ahí de 10,000 pesos, de 15,000, bueno, a final de cuentas debe haber un honorario para la persona que lo elabore, pero siempre el beneficio va a ser mayor para la persona que es propietaria de ese saldo a favor, ¿no? Correcto. Entonces yo en la mayoría, luego sí, en el mes de marzo, abril, ya nos empiezan a llegar las llamadas para decirnos, contador, ¿usted me pudiera ayudar a presentar mi declaración anual? Con mucho gusto. Claro. Se les propone el honorario. Digo, ya estimativamente uno se mete a la plataforma, que esas son las ventajas, ve uno el saldo y dice, bueno, mira, si tienes un saldo a favor, si quieres yo te ayudo, déjame complementar el trámite tecnológicamente y te doy el acuse ya de la presentación de la declaración, y es más, cuando te devuelvan el dinero, me pagas el honorario, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en tiempo y forma, seguramente que... Y la verdad es que a veces es la confianza y esas personas, en algunos casos me dicen, oye, ya me cayó el depósito. Hay quien pues que me dice, no, pues de una vez te pago y de todos modos ya espero mi depósito. Claro. Se le da el seguimiento y normalmente sí les cae el depósito. Digamos, yo del 100%, el 95% les ha caído el depósito. En algunos sí les ha caído, pero una cantidad menor, que ese es otro tema, Sí. ¿no? Bien, bueno, pues estamos llegando a nuestra parte final de esta charla. Pues la verdad es que me da gusto que me viniste a sacar de un apuro, porque bueno, pues estamos complementando. Yo estaba ahí, estudie, y vamos a seguir estudiando porque vienen muchos cambios para el próximo año. Correcto. 2021, creo que ahí los abogados levantaron la mano y dijeron, la reforma fiscal es para abogados. Sí. Pues yo hoy levanto la mano, yo como representante de los contadores le digo, ¿qué creen? Pero hay mucha reforma que viene para los contadores. Por supuesto. Viene la discusión, todo esto de las reformas, de cómo se va a determinar el nuevo salario mínimo para 2021. Quizá no va a ser para 2021, porque ya estamos prácticamente en que en estos días, en esta semana ya sale seguramente el nuevo salario mínimo 2021, que ya lo anunciaron, con un 20 y tantos % de incremento. Que no creo que pase. Que no creemos, creo pero, que sea tan alto. pero así hemos dicho en otros años, y sí ya de 80 y tantos, ahorita ya estamos en 123. Entonces viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo de cómo se va a determinar ahora ya el nuevo salario mínimo. Correcto. Viene por ahí cómo se va a poder, otra reforma que ya están aprobadas todas estas en Congreso, en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y de la cual pues vamos a estar haciendo charlas, vamos a estar haciendo cursos, cómo se deben ahora utilizar o cómo se van a poder utilizar los fondos que tienes del Infonavit, o sea, tu crédito, para dejarlo ya libre, o sea, en su mejora, en su reparación, digo, ya sin candados, que no estés obligado a forzosamente comprarle una casa a un proveedor, o sea, que digas, no, yo ya quiero comprársela a fulanito, y entonces ya te dan esa libertad. Entonces viene por ahí, viene el tema del outsourcing, del Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, y sobre todo también viene una reforma muy, muy fuerte también, que es en materia de pensiones. En materia de pensiones se va a limitar para que ya no se hagan estrategias con la modalidad 40, etcétera. Y digo, ahorita son de las 4 que ya están aprobadas, que ya tenemos las impresiones por ahí. Entonces, vamos a estar hablando de todos esos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, no sé si tengas algún comentario adicional para este tema. ¿Tenemos dudas? Tiempo. No sé, ¿alguna otra duda? Excelente. Creo que fuimos ahí un poquito Más claros, o menos, sí. y digo, porque el objetivo era ese, ¿no? De decirles, te exhorto, te invito a que presentes tu declaración anual del impuesto sobre la renta. Correcto. Yo antes de irme me atrevería a poner el dedo en la llaga. Aprovechando la mención que haces respecto al outsourcing,
Hay empresas en donde actualmente dicen, no, yo ya me da pánico ese tema, y aún y cuando no estoy manejando un esquema de planeación fiscal agresivo para efectos de ese outsourcing como tal y en evasión fiscal, lo manejo a pie puntillas. Pero ahora ya voy a reincorporar a mis trabajadores en la empresa. La pregunta ahora es, ¿sugerirías que fuese antes del 31 de diciembre para efectos de que ya como tal inicien el año? Porque entonces le daría cabida a una sustitución patronal y para mantener las antigüedades y demás derechos de los trabajadores, y además se me mueve lo comentado en materia de la declaración anual de las personas físicas, referente a ese, oye, te traigo todas mis constancias de CFDI en los XML para efectos de que ya el nuevo patrón haga el cálculo anual correspondiente. Sí, mira, en mi opinión, y ya lo había dicho yo en una charla anterior, Me acuerdo, sí. les dije, llévensela tranquila, no Sí. se preocupen. Ahorita no tiene caso. No tiene caso, está en discusión y se suspendió la discusión. O sea, no hay acuerdos. Yo lo único que sí estoy seguro es que en el mes de febrero se retoma la discusión, o sea, ni siquiera ha habido acuerdos. Esto todavía se va a posponer un poco. Seguramente por ahí la reforma, si nos dan la sorpresa, sería en el Diario Oficial del 1 de mayo del 2021. Ahí es donde viene esa reforma del outsourcing. Tenemos también, porque dije me falta una, que son 5, está también el teletrabajo, que es un tema que les vamos a platicar el próximo miércoles 23 de diciembre, en un horario de 5 a 7 de la noche. Vamos a estar ahí con nuestro especialista, abogado Luis Rubén Santillán, que es el experto en el tema. Excelente. Él es un abogado fiscalista, ¿verdad? Y que en este tema, bueno, va a dar su punto de vista. Tenemos por ahí la charla. Estás invitado, si nos quieres acompañar, pues aquí vamos a estar. Y es precisamente esto del teletrabajo, ¿no? Que eso ya también está aprobado en el Congreso desde el 8 de diciembre y que ya va a ser un hecho. Entonces, estas 5 reformas las tenemos que tener presentes para todo lo que es de enero en adelante y hay que estar atentos. Entonces, nosotros, bueno, pues somos los que estamos en el día al día viendo estas noticias del Senado. Sí. Digo, la verdad es que nos hemos dedicado a eso, estar al pendiente, para precisamente pues avisarles, mantenerlos actualizados a nuestros Me queda claro. Y sabes que sería un punto valiosísimo, a ver si antes, y nos diera tiempo, de ver si la autoridad se pronuncia en materia de la forma en que desde un aspecto de ingreso para la persona física y en su caso grabado o acumulable para efectos del impuesto sobre la renta, lo que es, ¿te acuerdas que salió mencionado el hecho de que ahora estaremos obligados a pagar nosotros los patrones a nuestros trabajadores subordinados en materia de esa ayuda para efectos del internet, para efectos de esa renta de su espacio y cuestiones así, en donde dice uno, pues qué interesante la propuesta, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo va a ser? ¿Se quedará en calidad de previsión social? ¿Será también formando parte del salario? ¿Cómo es que se pudiera traducir? No, es herramienta de trabajo. Esa herramienta, mira, esto ya, el teletrabajo ya existe a nivel mundial en varios países de Europa. Está funcionando muy bien. El problema es México. O sea, México, con todo respeto, mira, va a suceder lo mismo. En 2012 se dio a conocer ya la reforma para reconocer la subcontratación. ¿Sale? Hoy en día, con esta iniciativa, dicen, va para atrás. Después de 8 años, o sea, como bien lo dije, todos los especialistas que intervinieron para hacer esa reforma y lograr el que se reconozca en México la subcontratación, ahora llegan otros que dicen, y que estuvieron también hace 8 años, llegan y dicen, no, ¿sabes qué? Eso va para atrás, porque eso trajo más. Espérame, pero tú estabas ahí y tú lo aprobaste. Sí. Entonces, ¿por qué ahora me dices que siempre no? Claro, ¿no? claro. Ahí, la verdad, yo siempre lo he criticado. Digo, no se vale que algo que se le metió mucho tiempo, mucho dinero, mucho estudio. Además, yo en mi opinión está bien. Así es, sí funciona. Del 15A al 15D de la ley al trabajo, sí funciona. Sí está bien estructurado, estuvo bien. Que algunas empresas lo estén haciendo, estén abusando, entonces hay que buscar medidas para eso. O sea, esto no me lo toques. La normatividad, la persona que esté aquí dentro de esta normatividad, y que dije son las que se van a quedar, adelante, palomita. Y las que no lo están haciendo, pues vamos a quitarlas. Castígalas, ¿no? claro. Pero no me vengas a quitar algo que ya está bien estructurado y así va a suceder. El teletrabajo hoy en día, ¿quién lo está autorizando? ¿Quién lo está proponiendo?
tomemos nota de esos diputados, senadores que ahorita ya discutieron y acordaron del teletrabajo. Y que no va a decir dentro de 5 años que el teletrabajo no sirvió, que porque hay empresas que se aprovecharon. No, espérame. Entonces, retoma el teletrabajo y dale otro añito más para que estudien bien, ¿no? Totalmente. Y que pidan la opinión de los expertos, de los expertos me refiero de las empresas, de los trabajadores y de los que estemos involucrados en el área de nóminas, ¿no? Yo lo veo bien, o sea, el teletrabajo ahorita son 11 artículos que se están agregando, ¿sí? Pero que bueno, para no confundirlos y quitarles tiempo de este tema, lo vamos a ver, lo dejamos en suspensión. Viene muy interesante el teletrabajo próximo miércoles 23 de diciembre, en un horario de 5 a 7. Y digo, hoy en día es un horario muy cómodo y en su caso que no lo pudieran ver transmisión en vivo, lo pueden después ver con más calma, ver las repeticiones, etcétera. Excelente. Bueno, pues muy bien, amigo, pues gracias por tu tiempo, al contrario, por tu conocimiento y bueno, pues aprovecho que estás aquí pues para desearte que tengas una feliz Navidad, un buen año. Muchísimas gracias. Como quiera, bueno, pues te vamos a seguir invitando a esta charla entre amigos. Con mucho gusto, ¿no? Gracias por la invitación inclusive y a todo el equipo, el staff. Muchísimas gracias por su apoyo, jóvenes, y estar monitoreando las preguntas, respuestas y sobre todo pues este cafecito, por cierto, muy bueno. Muchísimas gracias. No, de qué, Vic, a ti. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por su tiempo. Cualquier duda, comentario, con mucho gusto. Ahí tienen nuestros teléfonos, por ahí pidan nuestro correo electrónico, hagan su consulta todavía ahí en el chat y con mucho gusto se las podemos contestar. Nos vemos el próximo miércoles, que tengan una bonita tarde. CADEPI agradece su preferencia. Hasta pronto.